Voy a intentar que este programa dure menos que la película, ¿vale? ¿Cuál de las versiones? Os mandé esta última versión, porque esto es importante en el programa, chicos. Hoy vamos a hablar el montaje de del Alexander. director, el montaje del director. No es el montaje del director. El montaje del director son 2 o 3 versiones antes. Esta es de Ultimate Cut, que fue el que os mandé a los dos, ¿vale? Puto Oliver Stone. Y es verdad que ha cambiado un poco el tono de algunas escenas. Eso luego lo hablamos porque yo la recordaba peor todavía la película. A ver, vamos a hablar un poco de lo que puede tener interesante esta película. Que dentro del mundo griego, en las grandes superproducciones de Hollywood, igual es la menos mala, ¿no? Porque claro, ¿con qué lo comparamos? ¿Con 300, que es un cómic? ¿O con Troya, que es una cosa muy efectista? La peor, no, pero no digo desde un punto de vista histórico, hay cosas... Bueno, hoy lo hablaremos, vale. Que las cuentan medio bien, ¿verdad, Jorge? Sí, bueno, es igual. Pretende ser más seria, entre comillas. Es más pretenciosa, ¿verdad? Sí, o más pretenciosa, sí. Está basado que nos estábamos mandando mensajes... Por culpa de eso. Sí. Tan mierda. Nos estábamos mandando mensajes Jorge y yo, y me dice, mira, me estoy preparando el programa con Plutarco. Y yo, joder, tío, yo me lo estaba preparando con el libro este, que es como el libro de cabecera de los estudiosos de Alejandro Magno, que es de Robin Lane Fox, que resulta que es en lo que se basó, bueno, eso dice él, Oliver Stone para hacer esta película, en el 2004. Bueno, creo que le contrataron a Robin Lane Fox, le contrataron de asesor histórico, pero vamos... Y es posible que hiciera lo mismo que el de Gladiator, que dijera, bórrame de aquí, por favor. O como cuando estuvo Menéndez Pidal de asesor en el CID, ¿no? Bueno, pues ahí por el rodaje pululando, y dice, esto no me gusta, esto y tal. No sé hasta qué punto influiría mucho. Una de las cosas que cuentan en el libro es que quedan pocas fuentes contemporáneas de la vida de Alejandro, es decir, que muchas fuentes se perdieron en el momento. Bueno, eso ya sí, igual eso es una cosa un poco técnica. Es de los primeros que escribieron en la época de Alejandro, uno de ellos fue Ptolomeo. Sí. El que la película es... Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que escribió unas memorias y tal. O sea, esas fuentes primeras se han perdido, pero sí que tenemos otros historiadores algo posteriores que las utilizaron. Plutarco mismo, claro. Y demás. O sea, con lo cual, pues bueno, no tenemos las fuentes de primera mano, sí, de los que estuvieron en la expedición, pero sí estamos bastante informados dentro de... Nos podemos imaginar que se quemaron... Ya lo que es el viaje hacia... Sí, hasta la India. Hasta el moderno la importancia que tuvo Alejandro Magno, no solo en la configuración del mundo antiguo y moderno, sino también a la hora de inspirar a muchos políticos griegos y romanos después, ¿verdad? Que era como el héroe a imitar. Yo que es como el gran personaje de la antigüedad, ¿no? El más conocido, el más famoso. Sí. A ver, es una tontería, simplemente cuánto ha quedado su nombre Alejandro como... Es uno de los nombres más corrientes que hay actuales, o sea, ¿no? Sí. ¿Qué vas a decir? Se basó en... Mucha gente se ha basado en... No, que en Film Affinity tiene una nota de 5,5. Y siendo generosos, ¿verdad? Bastante generosos. Yo creo recordar, porque la película en su momento... Una cosa es el personaje de la película. Sí. Film Affinity, es que yo me meto con el protagonista, sobre todo el irlandés. Eso es lo primero que iba a hablar yo es decir, Oliver Stone... Es un tipo poco pretencioso, pero es que este casting fue bastante desastroso. Y eso que son actores buenos, pero muchas veces están muy mal puestos. Es muy ambicioso. Val Kilmer... Vamos a ver, mira, vamos a contar la alineación. Bueno, no es el peor. Vamos a contar la alineación, que estamos un poco Barça. Futboleros. Estamos. Colin Farrell como Alejandro, horroroso, ¿verdad? O sea, la peor elección ever en ever. Val Kilmer, la segunda. Espera, vamos a ver. Angelina Jolie a mí me parece horrenda también, como limpias. Sí, horrible. A mí Val Kilmer no me desagrada como Filipo, ¿verdad? A mí tampoco, es lo que iba a decir. A mí me gusta. Este visionado tiene su... Es un tuerto con mala hostia. Pero he simpatizado con él. O sea, no, es que a mí me gusta el personaje que hace. Es verdad que seguramente no tiene mucha pinta de griego, Val Kilmer. Pero, oye... Estamos de acuerdo que Colin Farrell es un desastre, ¿no? Es un desastre. A ver, sigo con... A mí Anthony Hopkins me gusta mucho de Ptolomeo. Que es un irlandés. Colin Farrell es un irlandés. Sí, que es el que pone... Es verdad. Bueno, y el otro galés. Es un tío de Dublín. Son todos ingleses o anglosajones, por lo menos. Ya, no han cogido a ningún griego. Colin Farrell era su película que le iba... Es que tenemos que entender que esta era la película que iba a coronar a Colin Farrell, ¿vale? Sí. O sea, esta era la superproducción de Colin Farrell con Oliver Stone. Colin Farrell iba a ser el nuevo Brad Pitt. Y de repente aquí vino el desastre. Es que esta es la película que es el desastre de Colin Farrell, porque se gastaron 155 millones y recaudaron 167. A partir de aquí, Colin Farrell
para abajo. Pero yo no creo que fuera necesariamente culpa suya, es que es un miscasting de estos que llaman, es que no le pega nada Bueno, el papel, es ¿verdad? una culpa global, bueno, pero desde luego el pobre hombre, pues no. Sigo con la alineación, tenemos a Jared Leto haciendo de Festión, horroroso también, ¿verdad? Sí, parece la película. Cuando lo he visto ahora me recuerda un poco, no sé, una especie como de Jesucristo traspuesto toda la película, con los ojos así como. Es verdad que yo no me he visto, sería demasiado verme verme todas las versiones del director seguidas, pero yo creo que han rebajado un poco la homosexualidad latente en Festión y Alejandro en las últimas tomas. Es decir, han quitado muchas miraditas de corderito que se habían puesto ahí. Es decir, en este Ultimate Cut que os he mandado, yo creo que es la versión menos mala. O sea, que tú estás horrorizado, es la versión menos mala, ¿eh? Yo la recordaba peor todavía, la Yo película. es que fui a verla porque me gustaba Colin Farrell de la película Intermission. Sí. Una gran película porque además yo adoro Irlanda. ¿Sí? Pues yo he vivido ahí y Colin Farrell era un dios ahí por la peli Intermission, que es de culto. Y cuando he visto esta superproducción, pues me esperaba un poquito más. Ha hecho películas de acción que estaban bien y bueno. A ver, es pues que una película muy ambiciosa. Se esperaba mucho de Colin Farrell. Me quedan dos más actores conocidos. Está Christopher Plummer como Aristóteles, que me parece horroroso. Aparte, no me gusta nada el Aristóteles que nos sacan en la película. Bueno, sale un rato nada más. Sí, pero lo pone un poco de chanquete, más que un super filósofo, ¿no? Sí, una especie como de ruinas. Sí. O sea, como estamos en la Grecia, pues ya está en ruina. O sea, como una cosa así como. Sí, pero que es un una tío especie de un poco escuela que y- suelta refranes, es un tío ingenioso, no es uno de los grandes filósofos de la humanidad. Es como una Félix el mierda. gato. Es como Félix el gato. Sí, es una mierda Algo de así, Aristóteles. algo así. Y luego, una cosa que me he dado cuenta es que el actor que hace de Kratos es de Hound de Juego de Tronos, mucho más joven, tío. Ah, sí. Sí. Sí, eso no os habéis dado cuenta. Bueno, y luego tenemos un montón de secundarios de esos que son, por ejemplo, sale el pobre mi rey. Se me ha olvidado el nombre de. No sé, tenemos a Rosario Dawson de Roxana. Bueno, eso, que es como medio puertorriqueña, Sí. he leído. Bueno, hice una mezcla de muchas etnias, menos la afgana, que es la que se Afgana supone que es. nepalí la meten ahí, Sí, ¿no? Es no, una como bactria de esas. Es una bactriana o así. Es verdad. efectivamente. Recordamos que la película lo que está contada con una voz en off de Ptolomeo, que está recordando sus memorias. Yo, puestos a elegir, habría cambiado el casting y habría puesto a Anthony Hopkins de Aristóteles. Habría molado mucho más, ¿verdad? Quizás sí. Sí, puede ser. Sí. Y si hubiese dicho otras cosas, porque recordamos que Aristóteles fue contratado por Filipo, el tutor de Alejandro, ¿verdad? Sí, eso es. Pero claro, ya en el momento en el que fue, yo no sé en la época cómo estaba reconocido Aristóteles, pero fue un hombre que cambió la humanidad desde un punto de vista de la filosofía. Y aquí es como que le queda un poco pequeño el papel Pero de la cambió de en un ese tutor, ¿no? tiempo. En ese tiempo tuvo el efecto que... Ya era quien era. Bueno, ¿Ya era quién era? Bueno, no sé, o sea, a ver, una cosa, no sé la influencia a largo plazo, pero vamos, sí que es verdad que fue. Aristóteles es que tenía relación ya con la familia real de Macedonia, porque su padre, que era médico, ya había Sí. sido médico en la corte, bueno, además la zona de la que provenía era el área de influencia de Macedonia, aunque está en Atenas. Y le contrataron para que fuese, bueno, como el tutor o el que dirige un poco los estudios de Alejandro. Sí. Y luego también colocó en el staff de Alejandro, que es uno de los primeros historiadores, que fue Calístenes, que era como un sobrino nieto de Aristóteles, que acabó mal, por cierto, acabó creo que ejecutado en una de También. estas purgas que hizo Aristóteles, que hizo luego Alejandro. De su Es verdad. faceta. Alejandro hacía unas prácticas que, según nos cuentan en este libro, eran bastante comunes. Aquí en España lo hemos visto con los godos, que es cuando tú llegas al poder te tienes que cargar a todos los posibles herederos para que no haya ninguna facción que pongan a tu primo, a tu hermano. Entonces era muy fácil pues que cuando llegabas al poder ejecutaras a toda la gente que te podía hacer sombra. Es Sí, decir, que esto que hizo Alejandro era un poco lo común en estos tiempos. Bueno, sí, imagino. A ver, creo que Como una tampoco, comunión, como- tampoco está tan definido lo de la sucesión al trono como solo el legítimo heredero. Además, este era hijo de Filipo y de la madre Infollón con el nombre, porque siempre... Olimpias. Olimpiade debería ser la transcripción correcta en castellano. Y de hecho, muchos libros aparecen así. Ha quedado más como Olimpias en inglés, pero no, Olimpiade, como queremos decirlo. Entonces, luego es verdad que con otra facción aristocrática, pues él se casó. Entonces, bueno, era un poco como jugar con eso. Entonces, claro, cuando muere asesinado Filipo, el famoso Sí. asesinato de Filipo, pues claro, se cepilla a todos los oponentes de la que le pueden hacer sombra. Otra cosa que quería hablar yo de la película, Eran antes de, ellos o yo, o sea, no hay... antes de empezar a narrar la peli, es que una de las cosas que nos llama la atención para mal es la visión que tiene, yo creo que es un tío muy de izquierdas, Oliver Stone, pero que cuando habla de la homosexualidad de Alejandro Magno y del mundo griego, yo creo que está más perdido que un burro de un garaje, porque les hace un poco afectados con mucha pluma, sobre todo las primeras versiones, Bueno, que es un tampoco- poco bastante forzado, porque yo creo que este hombre no acaba de entender que la sociedad griega, los usos comunes era más una bisexualidad entre todas las capas que otra cosa, ¿no?
Sí, hombre, tampoco lo veo tan afectados. Ahí, no sé, eso ya seguro. Es que esta última versión, tío, han quitado muchas miraditas con ojo de cordero que se tiraban durante 5 minutos haciéndose manitas. Y decía, tío, pero ¿esto qué es? Estos tíos son unos bestias que están acabando con el imperio persa. Yo no sé si se van a poner... la primera versión era bastante sonrojante. Era como, esto no viene a cuento. Es decir, ¿por qué un tío... Intenta, bueno... ¿Por qué un tío que sea homosexual tiene que hacer estas cosas, ¿sabes? Era como muy... Entonces, Bueno, igualmente es una homosexualidad de aquel tiempo. O sea, es una Claro. bisexualidad de aquel tiempo. No tiene nada que ver con lo que ahora... No, era lo más normal del mundo en aquella época. Claro, Yo creo es que, que en, es este otro tema, mundo. en este tema una polémica, entre comillas, pues también vino del conservadurismo que tiene Estados Unidos y demás. Sí. Entonces, claro, a ver, Alejandro... Hubo una mezcla de las dos cosas. Sí, Sí, hubo, ¿verdad? hubo ambas cosas. A ver, el tema de los historiadores, ¿cuál es la relación exacta entre Hefestión y Alejandro? Pues no lo sabemos exactamente. Los Aquiles Patroclo. Sí, evidentemente, el que pudiesen estar enrollados para entendernos, Sí. eso no era una cosa que hubiese llamado la atención en la antigüedad. Lo más mínimo, y de hecho, ¿verdad? en la Claro. antigüedad mucho lo daban por sentado, que lo mismo que Aquiles Patroclo era una pareja de amantes heroicos, pues Sí. esto es lo mismo, tal y cual. Claro, luego, pues aquí en Estados Unidos, a principios del siglo XX, pues todavía, pues una película puedes colocar un gay precisamente como prototípico. Sí. Pero hombre, que sea el conquistador Alejandro y que sea, pues tenga relaciones abiertas con otros tíos, pues eso igual chocaba más. No solo fue en Estados Unidos. Cuando poco antes del estreno, como llevo una especie de prepolémica de que había En Irán debió joder bastante, ¿verdad? no, hubo un grupo de abogados griegos Ah, sí, es verdad. que amenazaron Sí, con, es verdad. con llevar a los tribunales a Oliver Stone porque estaban suciando la imagen de Alejandro Claro, Magno. pero chico, no te has leído un libro de historia, claro, es Sí, verdad. pero una cosa es un libro académico que te cuenta que bla, 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 y otra cosa es en la Sí. gran pantalla. Porque entendiendo los usos, entre comillas, las costumbres sexuales de los griegos, era que sobre todo los patricios que estaban entrenando en los cuarteles para formarse como guerreros, lo habitual en esa época de tu vida era ser homosexual. Es decir, prácticamente que te apadrinara alguien más mayor, Sí, ¿no? O algo por el podía ser, estilo. Ser un poco los usos. Cuento una anécdota que, claro, la película nos sale una batalla previa cuando Filipo vence a la coalición griega a la que se le oponía. Sí. Su dominio fue una batalla de Queronea. En el año 336, no recuerdo mal. Entonces, Filipo derrota a los griegos, toda una coalición liderada por Atenas y por Tebas, la Sí. ciudad de Tebas. Que en ese caso participó además Alejandro, joven, dirigiendo la carga de la caballería. Bueno, pues justo en esa batalla pereció un batallón de la ciudad de Tebas que se conocía como el Batallón Sagrado, que además pereció bajo la carga de caballería de Alejandro Magno, que era una especie como de batallón de élite que tenían los tebanos. Pero estas cargas de caballería sin espuelas, que era una carga de caballería un poco... Bueno, sí, pero vamos, las hacía y tal. Sí. Bueno, pues el Batallón Sagrado de Tebas era un batallón de 150 parejas de amantes. Sí. O sea, para ingresar en ese batallón se ingresaba por pareja. Tú ingresabas con tu amante. A mí lo que originalmente me llamó un poco la atención es que cuando dabas por supuesto que esta gente era homosexual o que eran bisexuales, los hiciesen especialmente afectados. Como que asumían que alguien por ser homosexual tenía que tener mucha pluma. Y en los antiguos cortes de la película se notaba demasiado. Era como muy de... Bueno, pero yo creo que son más Pero que... podríamos decir que era como una especie de hermanamiento, ¿no? Yo Un creo que- hermanamiento No, totalmente, militar. pero Yo lo más creo normal que del ahí en mundo. esas imágenes más lo que quiere resaltar No es digo lo que como- significaba para Sí. ellos. Como que están en plan ahí como en plan oriental ya, como un poco decadente. Sí, que se han y demás, vuelto ¿no? un poco persas, ¿no? Que Sí. por cierto, la película no solo está relación de Alejandro con Hefestión, está, Sí. que eso también es histórico. Con Bagoas, ¿no? Con Bagoas, que era un eunuco, Sí. que era de placer, que lo tenía, era un eunuco de placer del rey Darío. ¿No fue uno de los grandes generales bizantinos? ¿No era también un castrado? Era Narsés, me parece. ¿no? En la época de Justiniano, efectivamente, era un eunuco. 1000 años después. Mil o- años, sí, efectivamente. O sea, Narsés. que fíjate, no quitaba una cosa para que fuera como Patton, luego un castrado, ¿sabes? Que creo que la imagen más explícitamente homosexual de sexo en la película, sexo, entre Sí. comillas, un poco, es una que da Alejandro con Bagoas. Es verdad. Con besitos que se meten en la cama y demás. Es verdad. Bueno, os estábamos contando que lo que es la línea de la película, nos están contando una voz en off, Ptolomeo, que se está acordando de sus hazañas con Alejandro, que fue uno de los que se dividieron el imperio cuando murió. Ptolomeo, que si recordáis, por ejemplo, cuando hablamos de Roma, HBO, era el fundador de la última casa de faraones de Bueno, Egipto, ¿verdad? sí, claro, a la muerte de Alejandro, aunque dejó un hijo de Sí. Roxana y demás, pero no se lo repartieron entre los generales, y Ptolomeo es el que se queda con Egipto al final Sí. y crea un reino ahí greco-egipcio con capital en Alejandría. Y claro, el último descendiente de Ptolomeo Cleopatra. No sé qué pasa, Cleopatra, es decir, al final con enlaza con la historia de Julio César, ¿no? Es verdad. Y además es verdad que históricamente Ptolomeo escribió unas memorias, que fue una de las fuentes de información que utilizaron Plutarco y otros para sobre Que no se Alejandro. quemaron en la biblioteca de Alejandría. No, sobrevivirían, pero bueno, se perderían como tantas cosas en la antigüedad. Que por lo visto las memorias, a ver, debían ser muy detalladas en el tema de las campañas, pero creo que haber leído por ahí que ya el propio Ptolomeo
con cierta malicia, no soltó prendas sobre algunos de los temas más polémicos que había, como era la supuesta sucesión de Alejandro. Claro, que se cargaron a su hijo, Es cosas decir, así. bueno, pues digamos que debieron dar un poco su versión, ¿no? De la Es cosa. verdad. ¿Y el tema del ajedrez de Alejandro, cuál es la leyenda? El ajedrez, de que lo Alejandro. trajo de la India. No lo Pues sé. No lo recuerdo. No. Vale, pues Creo, luego a lo creo que es mejor- posterior No, pero es posible que puestos a... ¿Cómo sabéis? Hay una serie de objetos mágicos. Es que creo que originalmente se considera que el ajedrez fue inventado en la India. Entonces, como Sí. el primer intercambio cultural sí. entre Oriente y Occidente fue ahí, pues a lo mejor. Hay una, Pero luego no hay lo una sé serie yo. de películas que a partir de la leyenda de Alejandro han... Pues tipo Indiana Jones, películas que han dicho, vamos a sacar objetos mágicos de Alejandro. Yo, cuando estaba pensando en salvar algo de esta película, es que yo creo que es un intento de llevar el mundo griego a la gran pantalla que en algunos aspectos sí está bien. Es decir, es más respetuoso con la historia, los vestuarios aquí que en 300, por ejemplo. Aunque estamos hablando de 300 años después. sí, que es- Gladiator que reescribe Claro. la historia. O incluso que en Troya, bueno, Troya tampoco que fuera muy histórico, porque es la Ilíada y son, bueno, vamos a Pero Troya, sí. Es mitológico, sí. Claro, Total. es mitológico. Mira, para tener un poquito en cuenta las fechas, estamos hablando que la vida de Alejandro Magno fue entre el 356 y el 323, murió con 32 años y casi 33. Eso es. La invasión de Jerjes fue en el 479, que hubo gente, igual que se habló aquí de la Reconquista, yo no sé si había griegos que era como una venganza contra los persas, aquí de alguna forma, dice, se van a enterar de que O sea, 150 años... Jerjes es el abuelo de Darío. No. De hecho, Darío es posible que fuera un usurpador, Creo también que era un cuentan aquí, usurpador, el además. último rey de Persia, Ni sí, siquiera era pero- descendiente de Jerjes. Pero bueno, que 150 y pico años después de la invasión de Jerjes que vemos en 300, pues los griegos se vengaron invadiendo Persia. Yo no sé si lo tenían en mente en aquel momento. Dándole cera. ¿Tú qué crees? A ver, eso Pero se utilizó Persia como estaba en propaganda. decadencia, ¿no? Sí, ¿Cómo a estaba ver, Persia? Estaba en decadencia, No, estaba evidentemente. totalmente en decadencia, ¿no? Era Hombre. un imperio poderoso, lo que pasa es que fue militarmente barrido por el ejército macedonio. A ver, cuando dices de los griegos, habría que Pero, diferenciar. ¿cuáles son las claves que permitieron crear ese ejército macedonio? Lo tan hizo potente? Filipo, pero vamos por partes. La falange, que era una La falange, especie claro. de... Era como era la falange griega, pero reactualizada, bueno, utilizaban lanzas más largas, era un poco como la... No sé deciros, O como... sea, tecnología militar, Sí, realmente. tecnología Sí. militar. Es decir, era la falange griega reactualizada. Y luego... Porque Persia es de los más avanzados. No, pero aquí Sí, pero- estaba a ver, un poco pero atrasado avanzado, pero tecnológicamente ya. no es que estuviesen tecnológicamente, pero por ejemplo en Persia pues igual debía ser más tradicional, como de movilizar, por ejemplo, pues grandes masas de tropas, los famosos carros aquellos que no servían para absolutamente, lo vemos en la película, los carros falcados, aquellos Parece iban que lo con- traen del antiguo Egipto y esto no Sí, vale para nada ya. lanzaban los carros, los otros abrían una especie de pasillos para que pasasen Sí. los carros y los masacraban. Es decir, que A eso iba a ir yo, era- que dentro, cuando hablamos de Gladiator o hablamos sobre todo de Braveheart, que las películas en la antigüedad, tú te imaginabas que los ejércitos eran luchas muy desordenadas, no podías saber con quién estabas peleando porque estabas en el barrio y al final no había uniformes. Aquí dentro lo que cabe, las batallas las intenta contar de forma bastante guay Oliver Stone. De hecho, la batalla de Gaugamela creo que hasta pone cartelitos. Estos son los macedonios, pues este ponen es los el a la cartelitos, derecha. Porque si no, no te enteras de nada, claro. Claro. De hecho, a ver, hubo 3 batallas contra los persas, que fueron Sí. la de Gránico, luego Isos llegó aquí por resumir un poco, empieza con la de, o sea, lo deja la de Gaugamela. Con la grande, que es la de La Gaugamela. definitiva, por lo menos, sí. A ver, cuando me he dicho lo de los griegos, por retomar lo de antes. Es Sí. que los macedonios, Macedonia era un reino del norte de Grecia. Sí. No lo consideraban Demás- griegos del todo, ¿verdad? no está- incluso está de acuerdo si los macedonios eran griegos, no griegos Sí. y demás. Filipo, antes, claro, hay una cosa previa. Filipo estableció una hegemonía sobre Grecia, que no fue pacífica, tuvo que finalmente Sí. derrotar ahí en Queronea. Estaba mirando el Bueno, mapa. ¿Sabéis el A conflicto los que no que ha habido conquistó- con Macedonia entre Grecia ahora? Sí, pero Que Grecia amenazó militarmente a Macedonia. Sí, pero escucha, es que Macedonia, el país de Macedonia no, Sí, tiene poco- no comprende la Macedonia de aquel Claro, momento. claro, y el por eso nombre. les amenazaron No sé el nombre, militarmente, ¿eh? Una amenaza militar. Los de que si no- Macedonia sí, deben sí. ser piedras, Jaime, tío. Claro, es el claro, de los por países eso- más pobres de Europa, tío. Claro, básicamente hace poco, ha ocurrido Sí. hace un par de años, le dijo Grecia a Macedonia que si no se llamaba República Sí, de Macedonia Macedonia, del de norte. no sé qué, del Eso vino norte, porque- están que la difamando que la arrasaba, que Que eso vino arrasaba. porque el término Macedonia luego Y que le petaban el culo a toda la En población. época romana y bizantina para una provincia mucho más grande, con lo cual, pues bueno, no deja de Sí. ser el nombre. Bueno, retomando lo de antes. Entonces, cuando ya derrota Filipo pues a sus oponentes griegos en Menos Queronea- Esparta. Esparta no, los pilló, ¿eh? Eso se negaron a participar, que es una ¿Verdad? anécdota muy divertida luego. Entonces, hace la Liga de Corinto, que se junta en Corinto y dice, bueno, pues entonces vamos a hacer una especie como de guerra contra los persas, y dices, para vengar aquí las afrentas y tal igual. Y luego, en la película no sale, una de las cosas que hizo Alejandro fue mandar quemar los palacios de Persépolis. Ah, sí. Y además, como para vengar el incendio de Jerjes en Atenas, que
imagino que le daba lo mismo a todos, porque había sido Sí. 150. Eso debe ser una cosa muy de propaganda de cara a los griegos, de los Sí. que estamos vengando contra los persas y no sé qué tal. Pero, Para ajustar tampoco- cuentas. Esto por las Termópilas y por Leónidas. Efectivamente, Bueno, un poco así, ¿no? pues vale. Fíjate lo que dices, los espartanos se negaron a participar y entonces en las ofrendas que hacía Alejandro, cuando Sí. mandaba, por ejemplo, pues no sé, pues, a una derrota y hacía una inscripción, y se me ponía lo de, ponía Alejandro y los griegos menos los espartanos. Ofrendan Estos estas no han cosas. participado. Hombre, la verdad es que claro. qué lástima, ¿eh? Que no se subieran al carro de la conquista más importante de los griegos. Eso no les coló la novela esta, de eso se quedaron en Esparta con sus cosas. Y en esa época Esparta ya está en decadencia porque había sido derrotada previamente Por Atenas. por Tebas. Por Tebas. Que había sido el máximo oponente Es verdad. de los O macedonios. sea, que podríamos decir que los espartanos de aquella época ya no eran, lo que habían sido. eran. En esa época la potencia mayor en el continente era la ciudad de Tebas, que le salió mal porque había sido la principal oponente de Filipo. Sí. Entonces, cuando es asesinado Filipo y hereda Alejandro, Tebas intenta resucitar la Liga Griega contra los macedonios. Es verdad. Que todavía llaman los atenienses. Entonces, la primera, digamos, acción de casi de gobierno de Alejandro fue sitiar la ciudad de Tebas y arrasarla. ¿Verdad? Conquistó Tebas, vendió a toda la población masculina como esclavos, bueno, o sea, es decir, con lo cual Tebas fue borrada del mapa por Alejandro. Y ahí Pero reclutó a los tebanos. No, vendió... Pues, los vendió como esclavos se- directamente. fue esclavizada la población. Las ciudades griegas no eran muy grandes, eran 30, bueno, varias Sí. decenas de miles de personas, con lo cual lo de vender a una población entera como esclavos era factible. Se podía hacer, ¿verdad? Además que era una cosa que se luego los hacían entre tebanos ellos luego. ¿no? ayudaron. O sea, estaban dentro de la falange de... No, los tebanos fue para, antes de emprender la campaña asiática, para dejar las cosas tranquilas en Grecia, Sí. demostró hasta dónde era capaz de llegar. Recuerda que, Arrasó esta Tebas. invasión la tenía planificada su padre, la Sí, tenía ya ya, planificada Filipo, yo creo que tenían hasta fecha ya directamente. Sí, estaban, cuando iban a estaban, lanzarla. digamos, ya declaración de guerra con Es el verdad. Imperio Persa. Pero contando la peli porque la peli está llena de flashback y forward, está yendo para adelante y para atrás. Es verdad que puede estar un poco desordenada a veces, pero se entiende perfectamente. No te pierdes, ¿sabes? Más o menos sabes cuándo han ido para adelante y para atrás. Bueno, a ver, saliendo de la historia y pasando ya al cine, yo Sí. en esta película, que la he vuelto a ver ahora en el Ultimate Cut y demás, yo entiendo que Oliver Stone quería contarnos algo sobre Alejandro Magno, pero no me ha quedado muy claro qué es lo que es. ¿Sabes que hace un cameo a lo Hitchcock? En un momento. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En la India. Con la estatua esta de madera cutre salchichera Sí. que hacen de Zeus, se quedó un momento Ah, pues no sabía yo. maravillado Alejandro y se quita y está Oliver Stone así con cara de palo. Es muy mal actor, pero que, bueno. que yo la verdad es que, claro, he visto la película... Colin Farrell. entonces, yo No, sé- Oliver Stone, el quiero director. pensar, una persona que no conozca la historia, un poco Alejandro, no sé qué, tal igual, yo está así prácticamente por encima. Yo no sé hasta qué punto viendo la película se entera de algo. Es decir, porque entre los flashbacks, Filipo, que empieza la película, Ya, que es se verdad. está todo muriendo, luego pasamos a la batalla de Gaugamela, luego los flashbacks con su padre, no sé qué. Os voy a contar un poco No sé, en orden. no- Mira, en la batalla de Gaugamela, que yo creo que sí está muy bien contada para el caos que debía ser contar eso en una superproducción, y son muy respetuosas, por ejemplo, la Falange. Que Está esta, hecha- esta es la primera batalla donde ponen los cartelitos. Eso es. O sea, hay dos batallas. La más, pero básicamente, esta es la sí. más importante, porque tenemos la de la India, La de ¿verdad? la La India, más correcto, importante. O sea, que la India tela. Pero esta fue en la que machacaron a todo el ejército persa. Dicen que el ejército persa estaba un poco, que era un imperio un poco descentralizado, que los sátrapas hacían un poco lo que les daba la gana, que los soldados eran muy poco profesionales. De estaba en hecho, decadencia, ¿no? de hecho, se han quejado algunos de que ha habido iraníes que se quejaron porque decían que hacían muy mal papel en Gaugamela. Y digo, no, pero es que perdisteis, de verdad. ¿Sabes? ¿Qué queréis ganar? ¿Sabes? Es como si nosotros nos quejamos de, yo qué sé, de Guadalete. Dice, no, pero Guadalete perdimos. Es que no tiene más historia que esto. Ahora, ¿quién Eh, es quién en Guadalete? Una cosa que ahora mismo no me acuerdo. Guadalete eran los godos contra la primera invasión. ¿Pero te consideras musulmana. godo o descendiente de un converso, Eh, de un hemos que- converso marroquí? Hemos quedado antes de que seguramente somos todos hispano-romanos reconvertidos varias Es veces. que, exacto, Entonces, bueno. es que no sabemos muy bien quiénes éramos en Guadalete. Total. Eso es una cosa curiosa. Cuando la gente se identifica aquí en España con los numantinos, dice, no, Claro, nosotros los ¿qué numantinos. somos? Dice, ¿Qué som- quién como era quién? muchos serás nosotros los romanos, Pues, ¿cómo ¿no? se identificas con los persas ¿Quién de era hace quién? 2500 años o con los macedonios? ¿No? Total, es un poco complicado. Estábamos en la batalla de Gaugamela. Una cosa que me recuerda mucho al Braveheart de Mel Gibson, el discurso este que da a las tropas, pero aquí yo me lo creo. Cuando va cogiendo a algunos soldados y les cuenta las hazañas que han hecho, esto hasta cierto punto está contado aquí en el libro. Es decir, no sé si
Alejandro tenía estos dotes de mandos tan guays que se conocía a algunos soldados suyos, ¿eh? Hombre, imagino que sí. A fin de cuentas, dices, derrotó 3 veces, es decir, a los persas y bueno, llega hasta la India, con lo cual, Claro. como general, debía ser competente. ¿Sí? Las hazañas de Alejandro, que no hemos hablado de eso, son brutales. Es decir, conquistó prácticamente todo el mundo conocido, porque es verdad que no fue hacia el occidente del Mediterráneo porque tampoco había mucho que conquistar ahí. Roma no era Roma, entonces. Esto de Irán, Pakistán, ¿no? Conquista Pakistán. Y Afganistán y en una realidad parte de la en realidad India. lo que Y llega a esta parte de la India, realmente. ¿no? Ahí se la pega. lo que conquista era lo que es el imperio persa teórico. Sí. Es decir, bueno, aparte una vez que ya pues, derrota a los persas y se apodera de Babilonia, lo que sería entre Irak y Irán actual, luego las campañas estas interminables por Bactria, Sogdiana Sí, y sitios Nepal, que a la gente no suena nada, Afganistán. para que nos entendamos, las zonas entre Uzbekistán, Afganistán Asia moderno, Central, vamos. Asia Central, por ahí, ¿no? Y luego una parte de la India Sí, pequeñita. la India, lo que pasa es que la India, la batalla esta última contra el rey Poro, la batalla de Sí. Jaspes, sería lo que sería el moderno Pakistán. Pakistán ¿no? y Es un que no- poquito de la India, porque está en el Indo, No ¿verdad? olvidemos que hasta el Es año más- 47 la India no solo era el estado actual de la India, Claro, era era la India todo. más Pakistán. Con lo Es cual, verdad. Luego, tal y como nos lo cuenta en la película, tenemos la figura que nos la presentan aquí de que está, joder, es que es un pegote aquí tremendo, de Angelina Jolie haciendo de la madre de Alejandro, que es verdad que nos pone una relación muy tormentosa, en la que es casi incestuosa. Ella está aquí con serpientes a lo... Es una especie de Cleopatra, Cersei de Juego de Tronos, ¿verdad? Es una cosa muy chunga lo que tiene esta mujer. Bueno, ya en la antigüedad tenía fama de ser una mujer bastante con carácter, por así decirlo. Era de la familia... Bueno, en Grecia había como en el norte como dos, digamos, reinos, porque Sí. en Grecia casi todas eran ciudades-estado, tipo república, polis, pero había 2 reinos. No el de Macedonia. Pero estas eran monarquías, todas las Sí, que... y luego estaba el reino del Epiro, que era Sí. el de la madre, ella, la madre de Alejandro, era la hija del rey del Epiro. Que esto sí sería la República Macedonia ahora mismo, Epiro, porque ya es el norte No, el de... Epiro es la zona de Grecia que da un poco hacia el mar Adriático, colindando con la moderna Con Albania, Rumania. por Ah, así vale, decirlo. Es bien. esa zona que mira como hacia Italia. De hecho, un famoso rey del Epiro, Pirro, el que se enfrentó a los ¿Es verdad? romanos y lo vino de las victorias pírricas y demás. Pues Bueno, estamos diciendo que la República Macedonia no tiene nada de la que... Poco, ¿verdad? entonces, es un pegote. Entonces digamos Es que un- por parte por de, eso, por sí. parte de padre era hijo del rey de Macedonia, reyes que tienen se un- decían descendientes de Heracles, y por parte de su madre pues era descendiente de los reyes del Epiro, que se descendían descendientes de Aquiles, ni más ni menos. En Bueno, este punto hay que contaba, pero contaba Olimpia, me recuerdo un poco a lo que contaba Julio César, que era descendiente de Venus. Aquí le está diciendo Olimpia que es como el mito de la Inmaculada Concepción. Bueno, a mí me concibió Zeus, tú eres el hijo de Zeus, eres el hijo de Olimpia Dios. ella tenía fama en la antigüedad como de ser una mujer un tanto hechicera. Cuenta Plutarco que estaban pues entregada pues a los ritos estos de Dionisos. Sí. O sea, siempre nos imaginamos la religión griega como una cosa muy racional, ¿no? Y también tiene una parte muy racional como de los ritos de Dionisos, de las bacantes y demás, ¿no? Que eso en la película sale un poco. Siempre pues, vive una especie de habitación llena de serpientes por ahí pululando. Sí, y ¿verdad? demás, ¿no? Y entonces es una mujer como con una especie de rollo religioso místico que parece que le impregnó en gran medida a Alejandro, pero luego Alejandro se va al oasis de Siba en Egipto Sí. y sale de diciendo que es hijo de Zeus Amón. y Amón, ya está. ¿es verdad? No. Sí, cierto. No, solo decir, pero hay que remontarse a lo de Macedonia. Sí. El grupo parlamentario de Amanecer Dorado en Grecia ha hecho una moción para arrasar el país llamado falsamente Macedonia. Es que es ser un poco radical simplemente porque han cogido un nombre que no te gusta, el país de al lado. O sea, Pero no- ahí lo no dejo, porque- ahí lo dejo. O sea, ahí lo dejo para la importancia que tiene Macedonia para los griegos. Fíjate. Resumido mucho, los macedonios como etnia, que no están claros si eran griegos, no debieron disolverse en el resto de los griegos en la antigüedad. Sí. Luego, cuando los romanos en el siglo II antes de Cristo conquistan el reino de Macedonia y quitan del medio el último rey de Macedonia, lo convierten aquí en una provincia romana, que Sí. va a llamarse Macedonia. Luego, durante la época del Imperio Bizantino, había una provincia que se llama Macedonia. Es casi Tracia, ¿no? Claro, Eso. sí, que incluía gran parte de lo que son los modernos Balcanes. Entonces de ahí viene un poco el nombre que luego esta región de la antigua Yugoslavia tiene de Macedonia. Claro, más allá del puro nombre heredado, no sé cómo deciros, ¿no? La relación con los Pues macedonios Tracia, ahí antiguos estaba Tracia, Sí, ¿verdad? Pues Más o Tracia menos. es casi más de la zona de Constantinopla, ¿no? es el puro nombre. Es Sí. decir, no, dice, Pero hasta ahí pues, llegaba, tal vez, Tracia. Lo Claro. que pasa es que los griegos, como a su vez tienen el mito de Alejandro y no sé qué tal igual, pues claro, aquí les resultaba una ofensa como inimaginable. todavía Ese nombre. Tenéis que ver el nacionalismo griego. Sí. Y además Alejandro es uno de sus principales componentes. Alejandro Claro, y claro, Constantinopla, es que estamos es decir, hablando de un Bueno, es nacionalismo que histórico el orgullo nacional griego, como llevan tantísimos años conquistado por tantos pueblos, pues supongo que ahora como que se están... Creo que es un poco duro decir eso, ¿no? Bueno, pero que han estado conquistados por los que han estado por recibiendo muchos hostias pueblos. pero a los nazis les vencieron.
No, a los italianos. A los italianos, sí, a Mussolini. Que Es de verdad. hecho... Vale, sí, es verdad. italianos. Cierto. Tuvo que No, ir Hitler a pero- sacar las castañas del fuego a los italianos y es posible Pero que arrancaron... en la necrópolis hay una foto arrancando Sí, la... pero los nazis después. De hecho, haciendo política ficción, cuando hicimos el programa este de... Habría podido ganar Alemania la Segunda Guerra Mundial con lo de Manon de High Castle. Si no le hubiera retrasado la invasión de la Unión Soviética 3 meses Sí, Mussolini a Hitler... Para sacar las castañas del fuego a Mussolini En Grecia, eso pues es. a lo mejor habían ganado la guerra. O sea, que tú fíjate la que lío ahí. Es que creo que los italianos perdieron todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Pero no nos buscamos en este programa un lío con los italianos innecesario. Yo se lo digo a veces a Mateo. Estamos en la Doma de Bucéfalo ahora mismo, ¿verdad? Que es como Babieca o como Sí, el caballo Rocinante, mítico, ¿verdad? eso es, sí. Que aquí nos cuentan, como yo no sé hasta qué punto era real, yo no recuerdo esa parte. ¿Plutarco cuenta algo de la Doma de Bucéfalo, Sí, que era sí, un sí, la gran- caballo ese indomable? otro. Sí, que era un caballo indomable, que entonces el otro llega y lo domestica, pero no, vamos, sí. Pero porque se da cuenta que le tenía miedo a su propia sombra, entonces lo gira para que no le dé la sombra al sol y lo monta y demás. Entonces fue... Luego, una gran parte de la película es Alexander viajando ya con su ejército exhausto para ir conquistando No se cada sabe vez muy bien más. qué. O sea, en plan como ya un ludópata. O sea, un ludópata que quiere conquistar más y más y no tiene un límite a dónde llegar y ya no se sabe muy bien qué ejército le queda. ¿Hay una línea de suministro realmente entre Persia y ese ejército? O... Hombre, es que luego parte del ejército se supone que se iba absorbiendo por ejército persa. Al final era una mezcla de todos los pueblos conquistados. Claro, o sea. pero luego le van... O sea, él deja gobernantes en los sitios, pero luego evidentemente se le revuelven, luego hay un mogollón... Le aguantaron bastante bien a Alejandro. En cuanto se, murió, se respetó la autoridad respeta. de Alejandro cuando sí, estaba por ahí Sí, viajando. bueno, sí, pero sí, no. Es decir, tuvo sus más y sus menos. Claro, es que te vas por ahí de campañas... Tuvo ya, a ver, además hay, es que quizá ahí en la película no está nada perfilado eso. Alejandro tuvo cada vez más tensiones con muchos de sus propios hombres, cada vez empieza a actuar más pues como un rey oriental. Sí. Incluso empieza, pues, exige que se le haga la adoración que se hacía a los reyes persas, se la proscribe, ¿verdad? que tenían que echarse al suelo y demás, que son los griegos y los macedonios les ofendía mucho hacerlo. Y ya prácticamente en la India sí tuvo que enfrentarse a motines serios, porque bueno, ¿verdad? aparte los hombres le dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado. Claro, Esto no iba acaba dominando nunca, ¿no? zonas, pero ¿cómo las dominabas? No apuntalabas, no apuntalabas. No, a ver, probablemente no. también Eso pensar, la peli sí que lo pinta pero bien. pensar que nunca había habido en la historia un imperio como este. Entonces, Bueno, realmente se deshizo Bueno, el enseguida, romano es decir, sí. nunca había habido En antes, tamaño- antes de Alejandro, antes de Alejandro. No, es verdad, el egipcio No, llegó a ser hombre, bastante no. grande, Hombre, pero... incluso el momento de... ¿Persia? o sea, ¿Persia? Después de morir Alejandro, lo que Persia, queda del imperio claro. es la zona esta de Oriente Medio, Persia y demás. Todas estas regiones de Afganistán y la India que pasó por ahí, pues bueno, pasó por el ejército y hasta luego. Era como la conquista teórica del Imperio Español por los Estados Unidos, que dice, bueno, esto teóricamente pertenece al Imperio Español, pero no había pasado un español nunca por ahí, en algunas regiones, ¿sabes? Es Sí, decir, ya pues, por California, Californes, teóricamente eran esas. Estamos en la Doma de Bucéfalo y luego una cosa muy guay, que aquí como que se reconcilia un poco Filipo con Alejandro, porque dice, mi hijo, qué machote, mi hijo es el que ha dominado al caballo, porque creo que se habían apostado algo. Dice, si no soy capaz de domarle, te lo puedes quedar, o no sé qué. Sí, lo tienes que pagar y demás. Y el tío está súper orgulloso de su hijo, que tiene una relación amor-odio muy, muy guay. Bueno, es que lo que has dicho tú, es que Val Kilmer, el papel mola de Filipo, tío. De hecho, a ver, históricamente tuvieron relaciones bastante tormentosas, padre e Sí. hijo, con la madre por medio, con Olimpiade. Se exilió, se tuvo que exiliar. luego Se ve en la volvió. peli, que la lía en una boda, además, Luego, sí. sí, se casa con, no recuerdo el nombre ahora, pero vamos, que la amenaza con, pues haga un heredero por aquí. La Sí. famosa, la bronca, eso es histórica, esa Sí, que es verdad. brindó por los hijos legítimos, como que será Sí, legítimo. pero fue un rebote de 3 días. Yo creo que volvió a la semana. Yo una no sé cosa hasta así. qué punto tendría idea, tonto no era, Filipo. Imagino que utilizaría aquella amenaza para atar corto a su hijo. Sí. Porque dices, tener un hijo ya prácticamente adulto y quitarlo de la línea sucesoria, si no lo matas primero, claro. Y aparte que tenía a todos sus amigos, Claro, que eran los generales. Para claro. poner a un niño recién nacido, pues no tenía mucho sentido. Es decir, pero vamos, sí fueron bastante tormentosas las relaciones. Claro. Luego estuvo el tema de que murió asesinado Filipo, que Es verdad. siempre... Que ahora iremos, que aquí cuento, bueno, ahora contamos es como un libro de Agatha Christie, quién fue el que le mató. Pero no, en este momento cuando decía que era muy guay es cuando le coge Filipo porque se ha reconciliado con su hijo y le lleva a una gruta para contarle toda la historia de los mitos griegos, que es muy guay como los cuentan, ¿verdad? Creo que es el mito de Heracles, de Prometeo, Filipo es Val Kilmer, recuerdo. Val Kilmer, el padre. ¿verdad? Pero que está muy Pues bien si decimos contado. los actores, la gente se acuerda más. Sí, Filipo Val Kilmer. Es el papá de...
que hasta unos años después se consideró como Filipo lo que pasa es que le superó su hijo, pero que era uno de los grandes reyes griegos y fue el gran creador de alguna forma del ejército. Sí, Que claro. permitió luego Permitió es. a Alejandro hacer esas conquistas. a cargarse de sí. Tebas, ¿no? Bueno, y lo que hizo previamente fue someter a todos los estados griegos, Sí. más o menos a su hegemonía. Oye, ¿quién inventó la falange y la tecnología militar? ¿Lo sabes? ¿Qué permitió la potencia de ese Los ejército? hoplitas ya estaban, es decir, que tenían como dos partes, lo que es la falange y los hoplitas. Los hoplitas son la forma de pelear de los griegos de que ya veíamos en 300 y en... Fue una cosa como más perfeccionada, es decir, o Sí. sea, que una especie de... Utilizaban frente a la hoplita griego, utilizaban creo que las lanzas, tenía un nombre, era la sarisa, que era la lanza... Que eran gigantescas, ¿verdad? Que eran gigantescas, entonces una cosa parecida, como eso que vemos también de los tercios del siglo Te iba a decir que se XVII, parecen un como- poco a los es tercios decir, españoles, era- ¿verdad? Sí. Era que luego, si me acuerdo, unidades como más que se movían más, es decir, no era la falange clásica griega, una cosa como estática, que era como hacer un choque entre Claro. las dos. Entonces sí, fue un poco como la innovación un poco táctica Claro. que permitió... Además, imagino una carga de caballería sin espuelas contra esas lanzas. O sea, era una barbaridad. No podían, ¿no? pues no, era un suicidio brutal. Hasta que vamos. 100 y pico años después encontraron los macedonios una cosa más perfeccionada todavía de la falange, que era la legión romana. Claro. Fueron los que los derrotaron. y Es demás, verdad. pero- Es verdad. Entonces, aquí tenemos los mitos que parece ser que influyen mucho en la forma de pensar de Alejandro. Es el mito de Prometeo y el mito de Heracles. Bueno, ¿verdad? le cuentan aquí eso. A ver, Alejandro, una cosa que era famosa. Alejandro, el nombre debía ser bastante culto, pues, a ver, tiene Aristóteles como eso. Alejandro, según cuenta Plutarco and Company, siempre llevaba en sus viajes un ejemplar de la Ilíada, que lo utilizaba como Sí. almohada, poco más o menos. Entonces siempre pues era como el modelo heroico a seguir. El de Tú piensas Aquiles, que era un tío, también era un poco víctima de la industria de la autoayuda. Es decir, este tío, tú piensas que el tío quería ser como Aquiles. Bueno, pues es que además claro. le dice que Aquiles es su antepasado. Sí, por claro, parte y de encima madre, dice- Claro, tú- es que te están diciendo todo el día que Aquiles es tu antepasado. tu abuelo, Lo que pasa pues es verdad que se lo dice como Hefestión Aquiles. en un momento y dice, tío, Tu es que- abuelo. Tu abuelo técnicamente. Bueno, Bueno, tu es, abuelo es imposible porque, retatarabuelo, es imposible pero porque bueno, la, tu guer- abuelo- la guerra de Troya fue en el 1400 a.C. y aquí estamos en el Pero 300. antepasado, sí. 1100 años antes. Moisés es del 1200 antes de Cristo. Moisés es una figura mitológica. Moisés Pues no se puede saber de cuándo es. Y la guerra de Troya no es así. bueno, pero No, pero han encontrado una Troya, ¿no? Que es- Sí, pero bueno, o sea... Sí, pero igual Troya. Moisés está fechado en el 1200 y Abraham Moisés- 1800. Pero eso no le veo ninguna credibilidad, macho. A Moisés y a Abraham es como decirme que... yo qué Bueno, sé. pues Troya igual, ¿sabes? No, pero Troya, hay arqueólogos que lo han identificado como la octava Troya, me parece, en Sí, Turquía, pero- ¿no? pero Troya, bueno, una Troya cosa- no ha sido... pero que lo que cuenta- Sí, bueno, se sabe que está por ahí, pero... Pero que lo que cuenta Homero es ya como una leyenda Que sí, que de sí. los siglos. Sí, vale. Y bueno, y si no le gusta Aquiles, pues por parte de padre desciende de Heracles, o sea, de Hércules. Y Moisés O- está perfectamente fechado. Bueno, sí, pero bueno, Pero que han el- encontrado el las tablas de la personaje- ley o las barbas. No, el personaje atribuido a Moisés o lo que ocurrió en esos hechos está atribuido a 1200. Pero luego en el año 6000 es cuando se creó Es la inter- Tierra también, según esos mitos. Entonces No, es poco creíble, macho. Lo del mar y eso estaba Claro. exageradillo, a lo mejor. Pero bueno, pero no De hecho, dicen, no me quería meter en eso porque algún día podemos hacer el programa de Ben-Hur, que sería muy guay. Pero creo Claro, que. esto es un programa que, laico. ¿Es un programa laico? creo, pues sí será. O pagano, más bien. Sería. Somos pagans. Paganos, más bien. Creo que no, que cuando están hablando de la esclavitud del pueblo judío por Ramsés II, es muy difícil saber. Me en suena qué que momento, no hay pero parece una- ser que hay una no, cosa que era identifi- mentira. No hay una cosa ¿sabes? identificada así Sí. claramente con los judíos, esto que De cuentan hecho, la aproximación más exacta a cómo se construyeron las pirámides resulta, para chasco muchísima gente, es que eran trabajadores retribuidos, no eran esclavos. creo ¿sabes? que sí, además Que tenían... se les pagaba, Y ¿sabes? comían bastante. Han Comían- excavado los cementerios que tenían y, o sea, Sí. estaban bastante bien Sí, sí, alimentados. porque y es demás, que, no eran- Egipto era el granero de todo el Mediterráneo, entonces ahí se debía comer bien, más que otros sitios. Bueno, nada más pensaba que en la época de Alejandro hacía ya más de Sí. casi 2000 años que se habían escrito. O sea, las pirámides eran, ya cuando la visita de Heródoto 100 y pico años antes de Alejandro, ya eran una cosa de un pasado remoto. Sí, las ahí de, en las de ruinas, Giza, ¿de qué son? Claro, el 3000, del el 2000, 3000, 2000 y antes. mucho, sí, Claro. eso es, ¿no? A ver, seguimos con el follón que tiene la película, que van para adelante y para atrás, pero voy contando para no dejarnos nada. Ahora tenemos la toma de Babilonia. La toma de Babilonia que creo que se pueden Y ver... salen las puertas de Babilonia. Sí, que creo que están en Están Alemania, en el ¿no? museo, yo las he visto. ¿En Alemania están? Sí. Sí, están en el museo de Berlín.
Pero ¿es una reproducción o porque...? No, están las auténticas. Bueno, las piedras. Y las que hay en Bagdad, que son de pago. Es que luego hicieron una reconstrucción Son en la época de copia. Saddam Hussein, que hicieron así como una reconstrucción. Cuentan muy que parque parece temático. que los americanos en la Segunda Guerra del Golfo la bombardearon, ¿no? Porque estaban llenos de terroristas o no sé qué. Sí, pero las auténticas están en Berlín. En Berlín. Que parece ser que A puerta de Ishtar. en la película queda un poco demasiado colorín, pero es que era tal cual, ¿verdad? Sí, hombre, es una ciudad. A ver, cualquier ciudad griega. Yo las he de visto y se entonces debería parecen. ser un villorrio piojoso al lado de Babilonia o estas ciudades de Oriente. ¿No? Lo que eran los babilonios eran como muy hipsters, ¿no? Era el Eran Malasaña de todos la con época. la barba muy hecha y con maquillaje. Era muy de Malasaña, tío, es verdad. Con muchos colorines. Era un imperio muy multicultu, todo. Porque es verdad que ahí eran... yo qué sé Macedonia cuántos era el pueblos Chueca eran. de la época. Babilonia era el Malasaña de la época. Bueno, sí, Podría puede ser. ser. Son los barrios. Son los barrios. Entonces es como si Chueca invade Malasaña, ¿no? Básica- A efectos madrileños. Es Es una, lo que ocurrió. es una gentrificación lo que pasó realmente. Ya que lo decías de Babilonia, yo, unas grandes que le he visto a esta película de los grandes pegas, desde el punto de vista histórico, no sé qué. Si tú lees cualquier libro, estos de Alejandro, de cualquier ensayo más o menos académico, siempre está la historia de, bueno, eso es. Fras. Hay Enséñalo- más, ¿eh? cámaras. Está muy bien el cámaras. libro, de verdad, ¿eh? Lo que a mí me subleva es que dice... pero sale en todo el Film Affinity, Wikipedia, y dice Oliver Stone que se basó, que este es su guión. Sí, no, Y yo, pero tío, tronco. eso, pero Macho. se ha discutido mucho Alejandro, que fue un conquistador sin más griego, que somete a estas poblaciones ahí en plan colonialista, quiso hacer una cosa, una unión entre los griegos. y Una los alianza de orientales. civilizaciones, Sí, quizá. algo así. Bueno, y ella, Que me recuerda. Sí, ¿no? Pero sabemos que intentó actuar mucho como rey de los persas, tomó a Sí. nobles persas, adoptó Sí. costumbres persas. Pero en ese sentido da la sensación de ser un político, decir, es que Sí, no puedo ser efectivamente. todo griego Y cuando se- estamos a 3.000 kilómetros de Sin aquí. embargo, una vez visto en la película, pues sale muy mal reflejado. Es decir, pues, en la película siempre vemos. En realidad hay muy pocos personajes. Está Alejandro, Festiones y qué tal y cual. Y luego se pasea por toda así la película discutiendo con algunos de los así más próximos. Porque ellos lo que quieren es saquear y volverse a Grecia, todos los griegos. Sí, pero digo Claro, como pero la no quiere película. volver, siempre Pero, para adelante, claro, para adelante, Pero, para por adelante. ejemplo, la película no nos o sea, a los orientales, a los asiáticos, los persas, babilonios, etcétera, etcétera, están ahí como de decorado, los Sí. pobres. El propio Están con cara de incomprensión. el propio ¿de rey quiénes son Darío. estos? Lo Le podemos vemos- hablar de la muerte en breve. Está Cuando Darío en el lleguemos. carro, le vemos hacer 4 Sí, gestos. hace unos gestos así. Así como el una cosa hipster, muy- ¿verdad? Sí, efectivamente, que parece que está casi pinchando en una discoteca. Pierde la batalla y ya, bueno, lo vemos muerto. Roxana pasa como mujer celosa, porque se pone celosa de Festín y estas Sí. cosas y tal, igual. Luego aparece como un persa que siempre aparece al lado de él, que se supone que es el persa que tiene ahí como de cortesano. Ah, sí. Pero- la barbita perfilada. Sí. Luego al indio, al rey. Pero al final, estos, no sé, están ahí como de comparsa, los pobres. Están o sea, con cara de no entender nada. Dices, Sí, estos sí, griegos, ¿qué coño hacen? ¿Por qué discuten tanto? O sea, no aprovecha nada. Hombre, es que se le fue. O sea, en la esa peli, cosa. la peli, tal como es, le pone bastante loco por intentar seguir adelante. Le O pone sea, es como un una obsesión. visionario. Lo que pasa es que realmente no le pone como un visionario. Bueno, pero un es que- romanticismo, pero ya Pero estúpido. porque iba con la Ilíada, que es como si fuera con un cómic y dice, yo quiero ser como Thor. Además, yo ¿sabes? si Sí, no sí, recuerdo pero mal, en su ya- momento cuando la película estaba a punto de estrenarse, que se Yo no habló sé si mucho fue de ella así y la demás, cosa. la película se estrena creo que entre 2004 finales, según los países, esperamos, a final del 2004. Claro, Oliver Stone, que es estadounidense, procede de la izquierda estadounidense, entre comillas, Sí. pero bueno, y además, claro, esta película se estrena en un momento muy determinado, ha sido hace muy poco, bueno, el tema de las Torres Gemelas, la invasión de Afganistán, Sí. la de Irak y demás, ¿no? Bueno, entonces era un poco como, bueno, el rollo del conquistador europeo de Oriente, el encuentro de entre Oriente y Pero no Occidente, hay y religiones tal y cual. monoteístas en este momento, claro. Bueno, ya, pero bueno, siempre las cosas Sí. del pasado se puede traspolar al presente. Un historiador italiano que dijo que siempre toda historia es historia contemporánea, en el sentido de que siempre cómo interpretas el pasado, lo quieres ver, pues dice mucho el presente. Sí. Y tú ves la película y dices, bueno, pues tampoco... si tenía algún mensaje que transmitir Oliver Stone, no sé. No nos hemos enterado, No sé ¿verdad? cuál es porque no me he Es enterado. verdad. Bueno, me lo explica un poquito al final Anthony Hopkins. Es verdad. Mira, a ver, sigo con la, Sí, no me entero. sigo Sí, con la narración de la película. La grandeza de. No, de pero- eso. Pero nos lo tiene que contar porque no sé si lo ha transmitido en la película. Sí. Sigo con la narración de la Totalmente. peli. Tenemos aquí, cuando entra en Babilonia, le empiezan a llamar Sikander. Sikander nos suena a la película del hombre que pudo reinar porque es lo Sí. que le llaman a Sean Connery cuando se hace pasar por el heredero de Alejandro cuando entra en... ¿Qué país puede ser el del hombre que pudo reinar? Afganistán En también. algún sitio de Afganistán. O Sogdiana Nepal. o o- Bactria o ¿Qué algo Sikander? así. ¿Qué significa Sikander? Sikander Es la es forma de Alexander en persa.
¿no? Sí, algún lengua así. Pero bueno, que le están ahí en plan... Le están adorando. Es como de repente no erais tan antigriegos hasta que entramos, os conquistamos y ahora sois todos súper griegos. Lo que estabas contando antes, resulta que Darío era un usurpador, no era la línea... Bueno, pasaba en Persia lo mismo que pasaba en Macedonia o en Roma. Luego, pues bueno, tenía sus más y sus menos, con sus conspiraciones cortesanas, el Es rey que que la asesinaba. hemos hablado que muy ponía poco otro, del que Imperio no. Persa, la verdad. El Imperio Persa parece ser que era una monstruosidad de imperio, pero era poco sólido. Era un gigante con pies de barro, que es lo que se ve aquí y lo que consideraba Alejandro, que decía yo es que estos les doy... tenemos... De alguna forma, yo creo que podía ser lo que pensaba que iba a hacer Hitler con la Unión Soviética. Dices, esto le voy a dar un portazo en el granero y se va a caer. Bueno, yo tampoco sé si sabía realmente a lo que se enfrentaba, pero... Yo creo que, hombre, no tenía tenía la información más próxima, tal vez. Piensa que era la superpotencia de la antigüedad. Tenía la falange y con eso ganaban todas las batallas. Y dice, ahora no vamos a vengar de los persas. El imperio persa no es que fuese un gigante, era un imperio que no era muy centralizado. Eso es. Se dividía, tenía una especie de provincia que se llama las satrapías. La palabra sátrapa, curiosamente, pero que no tenía sentido despectivo. Los sátrapas eran gobernadores. Entonces, el imperio persa teóricamente llegaba desde el norte de Grecia, los Balcanes, hasta la India. O sea, Sí. la India hasta Pakistán. Y bueno, pues muchas de esas regiones había un vago gobernador persa que mandaba de vez en cuando unos tributos, pero realmente el control efectivo de esas zonas debían controlar lo que sea Oriente Medio y algunas regiones así más Y estos próximas, ejércitos que hablan tanto en las invasiones de Jerjes como aquí, que hablan de 100.000 soldados, desde un punto de vista logístico es imposible. Oye, no y eran curiosamente, evidentemente, eran paganos. Es que, bueno, no existía ninguna de las religiones... Zoroastrista, ¿no? ¿Qué eran? Los, ¿Qué religiones eran? Lo estamos diciendo. En el Imperio Persa había toda clase, había toda clase de religiones en el Imperio Persa. La más extendida entre los propios persas, aunque no la imponían a los demás pueblos, era el zoroastrismo, Claro. que es un rollo como maniqueo. Zaratustra, de oposición Jaime, minimal. de que habla Nietzsche. Zaratustra. Sigue habiendo además... Era la primera religión monoteísta de la historia. No son monoteístas. No, bueno. Ellos contraponen el principio del bien y del mal, que son como Sí. casi, digamos, equilibrados. Pues los seres humanos tenemos que actuar No, a favor pero del bien. eso hay que decirlo porque hay que quitar a la gente la idea de un Oriente musulmán. Es que aquí no, claro, existe, es que todavía no Ni existe. cristiano ni musulmán. O sea, Es que no. quedan miles de años. El 800... 700. Y aquí estamos al 700, 300 antes de Cristo. Mil pues años. 1000 años, justo. De hecho, en la actualidad... 1000 años justo en la hasta que actualidad llegue sí- Mahoma. Sigue habiendo, sobre todo en la India, más que en el Irán contemporáneo, sigue habiendo zoroastrianos. Claro. Los farsis. Todavía que los se hay, conocen, ¿no? Sí, Alguno todavía queda sí, por ahí. todavía hay. Es verdad. Que es gente muy rara, dicen. Tiene unas costumbres muy extrañas hoy en día. De hecho, se Dejan dijo... los cadáveres para que los coman los De hecho, buitres. se dijo que ha habido gente que ha interpretado las enseñanzas de Jesucristo como el mesianismo judaico unido a cierto zoroastrismo Bueno, la o idea- algunas cosas dice que, griegas por ejemplo, también. que influyó en el judaísmo, luego en el cristianismo, fue la idea de, por ejemplo, del demonio, del principio del mal, o sea, que puede ser de origen persa, ¿no? La idea de... Todo el tema del... Sí, ¿verdad? Sí, pero es una religión, o sea, era el zoroastrismo, que además tiene su libro sagrado, los avestas y demás, o sea, que era una... Esperamos que no era un imperio como muy centralizado en ese sentido, y de hecho casi todas las conquistas de Alejandro fueron pasearse, digamos, con un ejército por lo que era el antiguo imperio persa. Es que yo veo que pasa como muy rápido por el Imperio Persa y Sí, no, nos no te estamos cuenta casi saltando nada, no. muchas cosas Pero con es el que Imperio Persa, la recordad verdad. también que la película van para adelante y para atrás muchas veces. continuamente. Entonces no te estás enterando muy bien de la historia. Por Pero eso... es que llega un momento que de repente ves a Colin Farrell que parece que está atravesando la película El Señor de los Anillos, parece que está atravesando Moria ya para conquistar ahí, atravesando el Everest. Lo de atravesar las montañas del Everest ya es too much. el Hindu Kush, me parece que la mano. Una de las cosas, yo todavía no he encontrado, es la segunda vez que me lo leo, no he encontrado donde pone que Alejandro tenía teñido con estos pelos Colin Farrell. ¿Es rubio? Pues no recuerdo ahora sí. Creo que no. Creo que sí me suena que era rubio, Era rubio. tenía pelo Pero que le de pone un color poco leonado, platino, cuentan ¿no? así, eso sí. Es verdad, porque le ponen el rollo Como de llevar... Sí, cuando es joven parece así como un efebo, así un poco así. Sí, muy... Hay que decir que Colin Farrell es la peor elección. Es que hay que ¿A decir quién que habréis es la puesto? es el la año que 2004, ¿habéis puesto a Brad Pitt? No, porque creo que era... Oye, Brad Pitt en Troya lo hizo Sí, pero eso mucho no- mejor. Supo encarnar ese heroísmo al final que Sí, se pero, buscaba. pero Aquiles es un poco alguien erático, no expresa muchas emociones. Se supone que Pues tenía lo que ser hizo un poco- perfecto. Colin Claro. Farrell. Pero Alejandro tenía que tener más matices, ¿sabes? Bueno, pues no- Brad no- Pitt tiene muchos matices Vale. en muchas películas. Yo lo la que verdad veo- es que Brad Pitt habría sido una muy buena elección para el personaje. Colin Farrell ha sido una giñada
Del tamaño de un buque. Es verdad que no, esto es un casting un poco ridículo. Yo no sé qué no habríamos puesto en el 2004. No, lo que iba a ir es que parece un poco que es el mito del conquistador a imitar por parte de todos los conquistadores que han venido después y le ponen a alguien bajito, porque es alguien bajito, Colin Farrell. Entonces, que es como el complejo de Napoleón también. No, es que parece ser que no era muy alto. Para griego del año 300 antes Colin de Cristo. Farrell mide un No, no, 80. No puede medir un 80. Colin Farrell Es imposible no que es mida tan un bajito. 80 en la no está película. bajito, ¿no? Me suena haber leído por ahí que no. O sea, a ver, que no Colin ser Farrell bajito, no es tan bajito. no ¿eh? debía ser un hombre demasiado. Por eso no era demasiado alto, Alejandro. En la toma de Babilonia también tenemos cuando nos enseñan la entrada en el harén de Darío. El usurpador Darío, que resulta que no era la línea directa de Jerjes. Y aquí se vuelve un poco ridículo ya todo, porque empiezan como demasiado de colegueo entre los generales y Alejandro. Es verdad que eran amigos de la infancia, pero empiezan como se tiran al sofá y se empiezan a vacilar. Bueno, es como... a todo esto, a ver, yo tampoco sé si eso es histórico. Bueno, a ver, No. perdón, Babilonia no era la capital del Imperio Persa. Es decir, Babilonia no era persa, era una ciudad que ¿Era estaba... Susa o uno de estos? O... Sí, estaba situada más en el moderno Irán. O sea, era, Sí. bueno, había varias capitales. Pero Babilonia era la ciudad mítica de... La capital cultural, tal vez. Sí, Babilonia era una ciudad que había sido conquistada por los persas, porque no era persa en sí misma. Pero había perdido esplendor ya, tal vez. Digamos que el harén, o sea, no el harén, sino fue capturado por Alejandro en la batalla de Isos. El anterior a Gaugamela Sí. había ido pues en plan Darío con toda la familia y demás, entonces en la retirada, en la batalla anterior a Gaugamela, que la película resume varias batallas en una, pero no voy a enrollarme, había capturado a la familia, la madre, la mujer y demás de Y Darío. aquí vemos que no aparece la hija de Darío, Sí, ¿verdad? pero eso fue antes de tomar Babilonia. Luego toman Babilonia, luego fueron conquistando lo que es la Persia propiamente dicha, un poco el moderno Irán, para entendernos. Pero, escucha, en la lista de esposas de Alejandro, ¿se casó con la hija de Darío? Esta que sale aquí. Me Sí, parece o que con se una casa con final, una sí, de ellas, con- ¿verdad? con una de Oye, hija o hermano, recuerdo esa tira, punto sí. importante. ¿Eran polígamos? Los griegos no, pero los persas griegos, sí. No, pero bueno, se casaban. Bueno, estos reyes podían Por casarse saber, con por otra, saber. tampoco- A ver, no, pero Filipo... con repudiar a la mujer y casarte con otra. Filipo se estaba casando arreglado. con otra y no había dejado Bueno, a la otra pero mujer, se ¿no? suponía O eran que la- monógamos. se O sea, suponía eran que la religiones repudiaba, o sea, antiguas polígamas. Yo creo que sí, ¿eh? Los persas seguro, porque de hecho creo que Alejandro tuvo 3 mujeres, por lo menos. Sí, más de. Pero bueno, a ver, tampoco no sé hasta qué punto aquello era considerado un matrimonio formal o pareja. Sí. Bueno, igual a lo que decía Loren. Entonces, yo la Concubinas sensación que tengo más, es que más cae otra mucho cosa. en el tópico que llegan como una especie de. Parece una cosa de fantasía de las mil y una Es, noches. es que para mí es muy importante quitar el concepto de que la zona tiene que ver con lo que ahora, porque es que no tiene nada que ver con lo que ahora. No, tiene, Ya, no, pero no es que el sea- Islam. El Islam no No, existía. pero es que, no Jaime, yo existía. no creo que nadie que sepa un poquito de historia esté con el Sí, Islam pero- aquí metido en la cabeza. Sí, pero macho. el espectador de este programa a lo mejor se está imaginando la No, pero zona no. Irán Ya, como pero una bueno, zona... y digo, no por puede situar quitarse. geográficamente, pero que lo que dice que. Entonces era, insisto... Que la película. Y además creo que eso ya Aparte Colin Farrell insistir que es una mierda de elección. Pero que llega a Babilonia y llega ahí un harén, una cosa, parece una cosa de las mil y una noches, Sí. totalmente aquí. Y dice, bueno, pues tampoco sabemos si la corte persa era una cosa así como tan, no sé, relajada. A ver, lo concepto mismo de harén, bueno, el harén aquí lo ponen como una cosa oriental, es que los griegos tenían harenes. Claro. En Grecia le llaman el gineceo, o sea, en Atenas las mujeres estaban encerradas en casa y de ahí no salían las pobres. Es verdad, O sea, aquí, por lo cual, aquí tenemos justo después, cuando ¿No tenían como ciudadanas mucha las libertad? mujeres, no, en Atenas por lo menos tenían muy poco, no. muy poco estatus, ¿verdad? Otra cosa es que luego hubiese una con más personalidad y acabara manipulando al marido, pero en principio el estatus legal que tenían era de, pues por debajo de los hombres clarísimamente. Luego tenemos la persecución de Darío, que resulta que duró 3 años. Sí, que es- duró 3 años ahí por ¿verdad? las montañas del Que al norte de final le Grecia. le acaban asesinando sus generales poquito Eso antes es. de que le pillen. Eso es, sí. Y es curioso porque aquí yo veo un poco similitudes con ese dicho que utilizaban los romanos de Roma no paga traidores. Es decir, que parece ser que fue una imitación, porque recordar que parece ser que todos los patricios romanos querían imitar a Alejandro. Julio César seguro que quería imitar a Alejandro. Octavio Augusto creo que fue a ponerle flores en el Sí, mausoleo este llora directamente. me mucho, parece. se lo encuentra todavía vivo y lo llora mucho, no sé qué, hasta qué Claro. punto sería sincero. Y ejecuta a los asesinos. Es decir, el Roma no paga traidores. Como cuando llega Julio César a Alejandría después y se encuentra que han asesinado a Pompeyo y le pone la eso es. cabeza y se Exactamente. indígena y no sé qué, pero bueno, pues le han quitado al enemigo del medio también. A eso iba. Y luego vemos, justo en la película vemos que ya se están metiendo por Afganistán. Es la 10ª legendría que nos fundan. Es verdad que por lo menos... Se fundó un montón de ellas, sí. La 10ª, creo que hizo más.
Pero aquí no nos enseñan mucho, en las conquistas no nos enseñan Egipto, que es una lástima, ¿verdad? La fundación de la ciudad esta que has dicho tú antes, donde él se nombra heredero de, Sí, de Amón, se ¿verdad? fue a ver hay una especie como de oasis, el oasis de Siva. Que, que se fue a medio del Sáhara, el tío. Oye, porque una pregunta, Jorge. Aquí cuando los griegos dominan Egipto, luego Egipto ya nunca más será independiente. O sea, luego ya pasará de ahí Hasta a los los romanos, romanos. hasta los romanos. Sí, más o menos. O... No, bueno, era independiente entre comillas justo con la dinastía que funda Ptolomeo. De los Ptolomeos. O sea, que es un reino independiente, lo que ocurre Pero que son faraones, Sí, son faraones. Sí, No, pero bueno, todavía no hemos llegado. Si al final de la peli lo a ver, contamos, es porque que justo depende, vamos ahí. La élite, lo que hace la élite, digamos, que gobierna ese Egipto, la alejandrina hacía griega, básicamente, no Sí. era egipcia. Pero vamos La a ver, élite es que griega, vamos a ver, no- a los reyes, a los faraones Pero originales. siguen adorando a Amón. Sí, y- Sí, pero lo que hacen es cambiarles el nombre y al final Zeus es Amón y al final te intercambias, que es un poco lo que hacían los romanos también. Digo que tu dios en realidad era el mismo que tenía yo, con lo cual le cambiamos. Es decir, si te pones que Alá es lo mismo que Yahvé, pues al final no hay que cambiar O sea, tanto las cosas. El ¿sabes? culto a los dioses egipcios continúa toda la antigüedad hasta el final Eso que digamos que desaparece frente al cristianismo, es decir, no ante. Eso es. Hay estatuas de A emperadores ver. romanos como faraones, o sea, Vale. disfrazados de faraón. Estamos en la conquista de Bactria y aquí pasa una cosa bastante curiosa que parece ser que históricamente también fue cierto, que llamó la atención que se casara con la hija, que debía estar buenísima, esta Roxana, que era la hija del jefe de una tribu de en medio de Afganistán, de Uzbekistán, que no tenía mucho valor político esta... Debió atraerle. Debía estar muy buena. Es verdad, ¿te has fijado que hacen un baile muy guay, muy erótico esta Sí, Roxana yo creo que Dawson, también ahí ¿verdad? cae muchísimo en el tópico del el oriente sensual, la danza del vientre, los arenes y no sé qué. O sea, yo creo que eso es más tópico que otra cosa. Verdad. Más se Entonces- parecía al swing. En este momento le están preguntando los generales, ya empiezan a pincharle aquí a Alejandro, dicen, ¿por qué te cases con esta? Cásate con una Macedonia y danos un heredero macedonio. Aquí empieza a haber, es verdad que ya los hemos visto en la toma de Babilonia, pero empieza a haber tensiones porque los griegos ya consideran que, bueno, que lo que les habían prometido es que iban a vengarse por las inversiones de Jerjes. Dice, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no vamos más para allá? Si ya somos más ricos que Sí, nadie. y además en el momento, digamos, que se fue deteriorando, incluso el reinado, a ver, fue como derivando un poco a una paranoia, es decir, hubo varias conspiraciones, que aquí en la película las mezcla Justo varias. aquí viene una. El intento de envenenamiento se supone que por parte de Filotas, Sí, que era el era- hijo de Parmenion, que era uno de los grandes generales de Generales Filipo. de Filipo, heredados. Entonces lo manda a ejecutar también al padre. Luego una conspiración que los historiadores llaman la conspiración de los pajes, que se descubre en una Sí. especie como de conspiración. Y luego la gran bronca que tuvo con uno de Con- sus amigos íntimos, que Con era Cleto, sí, es Clito, verdad. Clito el Sí, Negro. pero vamos a ir, porque Que si lo no, mata si en no una nos dejamos boda. cosas. Ahora tenemos la segunda, porque la película nos cuenta ahora la segunda boda de Filipo con esta Eurícide, que me parece que esta sí era Macedonia. Y parece ser que iba a tener mejor reclamo al trono el hijo recién nacido de Filipo. Y aquí vemos cuando está la bronca de la que hemos hablado al principio, porque toda la peli es ir para adelante y para atrás, en la que Alejandro se está mosqueando porque ha tenido Es que, otro pues, hijo. Es una peli un poco de mierda. Sí, es un poco lío, vamos a Hasta ver. yo me estoy rayando. Eh, Oye, os pregunto, en Macedonia... Hemos un vuelto al yogur pasado de, ahora un- mismo. un yogur de Macedonia, ¿cómo se llama? Nos estás hablando del postre, por ejemplo. Sí, de un yogur. Yo no sé si lo Es inventaron. que la ahí. peli me la acabo de ver y me ha frito el cerebro. Totalmente. Bueno, aquí tenemos la bronca, la única bronca gorda que vemos entre Filipo y Alejandro, porque le empieza a hacer ver, dice, es que parece ser que me estás intentando desheredar, macho, ¿no? Y le llama a su madre puta, y bueno, el caso es que le exilian, que en el libro te cuentan que históricamente le exiliaron a él y a su madre. Sí. Exiliaron a los dos, pero volvió a la semana. O sea que tampoco fue un rebote tan gordo, vamos. Me gustaría decir una cosa. Venga. Ahora, actualmente, Sí. habrían hecho en Netflix ahora mismo una serie preciosa de 8 capítulos. Solo de esta parte, de No, la boda, ¿no? O sea, de Alexander, si hubiéramos llegado a la época de las plataformas, porque la peli tiene ya, ¿cuántos años? 2004, 18. Sí, 18. Es que tiene 18 años De la todas peli. maneras, vamos a ver, es verdad que la peli Ahora sería una serie, sería una serie. deja muchísimo que desear por muchísimas cosas, pero es una Porque peli... Es que quieren pero es pero lo que es les un pasa. que quieren dificilísimo de meter- hacer esta película, macho. Claro, por eso. Ahora lo habrían hecho serie. Lo habrían Sí, hecho pero serie. yo creo- no y sé a lo si lo habrían mejor, hecho mejor, no ¿eh? sé si lo habría, pero probablemente Oliver Stone habría podido colocar las cosas Es mejor. que, a ver, no, yo no sabría decir cómo... Oliver Stone era muy amigo y es muy amigo de John Milius. Uno está muy a la izquierda y otro muy a la derecha. Están tan a los extremos que se Bueno, tocan. Oliver Stone es Escucha, pero también... fan de Chávez. Sí, pero que luego colaboró con el guión de Apocalypse Now, era muy amigo de John Milius, creo que participó en el guión de Conan el Bárbaro. Le mola todo ese rollo mitológico muchísimo también. Es decir, no era un tío, pero Es a que mí además, me parece que es un- sintetizar barbaridad.
Sí, sintetizar Es eso muy en una difícil. película es muy difícil. Pero Fue en una- es como una densidad de acontecimientos. Una peli en un mal momento, me Claro. parece. Me parecen muy buenas intenciones. Era muy difícil, macho. Muy buenas intenciones. Yo creo que intentó ser, como decís, fiel un poquito a la historia. Pues se leyó un libro y todo el hombre. Los guiones son suyos, En ¿eh? vez de dejarse llevar por un cocainómano que había conocido en una fiesta y que le asesoraba, ¿no? A ver, y eso ya de por sí me sigo con la parece muy narración bien. de la peli. Ahora tenemos Sí, el pero que momento ya yo- en el que es un poco del hombre que pudo reinar, que algún día hacemos la peli, que es cuando está en el Hindu Kush, que sería el Himalaya, que no puede cruzarlo, el tío está muy dolido y tiene que bajar hacia el sur. Si está intentando cruzar el Himalaya y tiene que bajar hacia el sur y va hacia China. Hay un paso que no. se supone que pasó, que no me acuerdo el Pakistán, nombre bajas que hacia el tiene. sur. No. Antes de ir a Pakistán. Se supone que pasaron por un paso, se me ha ido el nombre, hablo, Sí. se puede que es un paso de montaña, pero vamos, como de 1000 y pico metros, también lo exageran, o sea, Sí, no, que no era para tanto. no es para tanto, que es el principal paso que hay de carretera entre lo que sería actualmente Afganistán y Pakistán. Entonces ya, digamos, pasa al valle del río Indo y ya para abajo. Pero aquí nos cuentan que va para abajo porque no puede ir hacia el norte, en la película. Me claro, es que al norte tienes la cordillera del Himalaya. Claro, es decir, pero bueno, si hubiera puede ser, cruzado el pero- Himalaya habría terminado en China. Sí, pero cruzar el Himalaya con Era ejército imposible. y demás, Claro. pues no... Entonces es No, como... si hubiera cruzado el Himalaya habría... Terminó en China. Digamos que lo más al oriente que llegó a estar fue en- lo que sería el Punjab moderno, más o en el- menos. eso es, en el No, mar. sería- Vamos a ver, vamos En a Cachemira situarnos. casi. Claro, pero vamos a ver, que no, que estamos hablando de que fue hacia allí, en la película no te cuenta, porque tuvo que ir hacia el sur, porque estaba muy al norte, Jaime. ¿Sabes a qué parte de India acaba de llegar? Como Cachemira. Es Sí, Cachemira. claro, y allí- Es que es Punjab un Cachemira, poco. si lo Sí, miras bien. Sí, ¿eh? la zona un A poco ver, fronteriza. repito, Cachemira. repito otra vez, Moderna. pero en la película nos cuentan que es que no le queda más remedio que ir hacia el sur, es cuando va hacia la Claro, India. para bajar a Cachemira. Claro, pero ¿dónde estás? Antes de ir al sur, al norte, si sigues hacia el norte, ¿dónde vas? A China. Yo pensé que decías que si cruza pero que si los cruza por encima, que llega ¿A China? Vale, si no, China está por Sí, encima. pero, Sí. tienes la cordillera del Himalaya. entre medio, Claro, no es lo tan que fácil lo pasar. cuentan aquí, que le Oye, pega al y una llanto. pregunta- Espera un segundo. Que le queda al llanto que está Ptolomeo hablando con él y dice, no, ya pasaremos otro año, porque dice que es en invierno y no pueden cruzarlo. Entonces, cuando acaba, según el relato de la película, que creo que aquí nos cuentan lo mismo, yo no sé hasta qué punto es histórico, él pretendía seguir en línea recta que habría cruzado el Himalaya y no pudo. Bueno, es que sí, luego pues cuenta Plutarco que también había ido a hablar del mar exterior y demás. Claro, que porque había quería ir al embarcaciones, Pacífico, el no sé tío qué, loco, no, claro, no, sí, vamos. un poco- A ver, Yo dinos. tengo una pregunta que creo que es muy Pero a curiosa. este que es- punto, que- en este punto. Sí, que es muy curiosa para la gente, para Jorge. ¿En aquel tiempo se conocía China? O sea, Los griegos- ¿habían entrado en contacto los chinos Pues no, pues con mira, alguna...? hemos Mira, pillado. los primeros contactos de Occidente En época romana, en ya. los romanos, con Sí, el los Imperio romanos sí Han. los romanos sí lo conocían. Los Pero llamaban a los través seres. de los mitos de Alejandro, claro, entonces no se Yo había creo que es a contactado con los partir ¿Sí chinos. se había contactado? Es a partir de las conquistas de Alejandro, cuando Sí. empieza a llevar comercios extiende Hacia un poco Oriente, es hacia verdad. Oriente y demás. Entonces, O sea, esto no- habría sido la locura absoluta si hubiera llegado a China porque no se esperaban eso para nada. No tenían ningún contacto con Hombre, ningún es pueblo que cuando estuviera empiezan, allí. claro, algunos de estos empiezan a intuir que el mundo es más grande de lo que piensan. Dice, bueno, Sí. me parece que llegas a la India, luego está el mar exterior. Sí, pero es y que ya- mucho más. Porque claro, yo pensaba que llegabas No, es que al hay otras Pacífico y montañas, allí. claro, entre medias tienes. Entonces, claro, las tierras eran mucho más extensas hacia el Pero, este. ¿no? ¿Alguno de esa época llegó hasta el Pacífico No, ni de coña? pero- Y si hombre, llegó, no. no lo sabemos. No lo sabemos nunca. A ver, ahora tenemos, justo en este momento, cuando está bajando hacia la India, tenemos la lucha con Crato. Con Crato no, ¿con Crato? No, con Cleto, perdón, con Cleto. Bueno, la bronca que tuvo con. La bronca, bueno, sí. Bueno, a ver cómo se transcriba. Sería, en castellano es Clito. Ah, bien. Clito. Es que ya en griego escribe Cleitos, en inglés lo escriben con Pero griegos. Clito llama Clito. al engaño. Sí, Clito, bien. Clito el negro, Sí. estaba, que era uno de sus, de que se llaman los ¿Tiene algo getairos, que ver sus lo com- de los clítoris? compañeros. Los Etairoi, estos. Sí, que era Vale. como el grupo de sus amigos. Los amigos, que son ayudantes, generales y tal, también, igual. ¿no? Sí. Eso es. Y entonces en una juerga, pues las juergas eran famosas, las juergas que se traían. Sí, de se cogieron unos pedos y tremendos. Sí. bebían ¿Y lo de como cosacos. clítoris tiene algo que ver con...? Pues por eso he Creo que intentado no. obviarlo antes, Jaime. Pero seguíamos aquí. Entonces, esta bronca que nos cuenta en la película es que el tío de repente se sincera y empieza a decir Sí, todo le lo dijo, que. le dijo unas cuantas verdades. Además que es verdad que no en la batalla de aquí como sale, una anterior le había salvado la vida en la batalla del Gránico. Sí. Es decir, que era un amigo íntimo, no sé qué, y entonces en medio de la bronca el otro coge una lanza de uno de los guardas y se la... Le atraviesa, se la ¿no? clava. Una cosa así. Luego por esto se arrepintió muchísimo, estuvo no sé cuántos días sin comer. En el mismo estuvo- momento, ya, pero es que en la menudo- película es demasiado dramático. El tío se echa a llorar
nada más acuchillarles. Bueno, como, eso sí Hombre, cuentan tío, así, que eso sí. te pillas una borrachera y le metes una lanza a uno. Oye, puede pasar. Aquí tenemos, justo después tenemos... No tenemos lanzas ahora en las casas habitualmente, pero bueno. a esto, saber. exacto, nos lleva a no tener armas en casa. Para que veáis el sin Dios de la historia. Ahora nos cuentan, aquí en este momento es cuando nos cuentan el asesinato de Filipo. Sí. En eso es. 2/3 partes de la peli aquí. Es que la peli es una mierda. El intento de triunfo que nos recuerda un poco a los triunfos romanos que hacían. Sí. El tío intenta entrar solo, ¿verdad? Con el laurel de oro aquí. Y dice, no, quiero entrar sin escolta. Y en la peli nos cuentan que se lo carga un tío de su escolta personal que le había violado unos años antes. Sí, bueno, es que cuando es el cierto, tema ¿eh? de la homosexualidad, sí. Sí, o sea, es sí, no Esto es sí, no. Sí, sí. Se supone que creo que se llama Pausanias, el asesino. Pausanias, eso había es. sido otro de los de sus guardas personales, pero era oficialmente por un tema de celos. No me acuerdo ahora Sí. cómo era, no sé qué, con Filipo. Bueno, pues también Filipo le daba a todo, digamos. Total. Como nos cuenta en la película, es un tío que han cogido del país de Olimpia, de Epiro, que un chaval que le han raptado debía ser primo de algún noble que querían tener como rehén, y le viola en la segunda boda de Filipo. Y el tío parece que se lo guarda durante años y la cuchilla en el triunfo este que tiene Bueno, creo que mostrándose en el anfiteatro. la historia, la versión oficial que celebraba la antigüedad, que era por un tema de celos, que había sido amante de Filipo y luego pues Filipo lo había desechado por otro más joven o que le gustase más. Y aquí algo viene así. como la parte más polémica que no se definió ni siquiera en la antigüedad. De hecho, lo cuenta Anthony Hopkins contando la película y lo cuentan en este libro. Y que nunca se supo muy bien quién pudo haber matado a Filipo. La opción más aceptada es que fue su capitán. exmujer, que fue Olimpia. Olympiades, sí. Y incluso puede a lo mejor hasta con la colaboración de Alejandro. Sí, no se sabe muy bien. En la peli vienen a decir que no, y este autor viene a decir que tampoco lo tenía muy claro, porque parece ser que le tenía cariño a su padre y estaba bastante claro en ese momento ya que la Creo sucesión que le también iba a caer a en él. otro Entonces, historiador que había leído yo dice, bueno, pues después de analizar todas las hipótesis, puede haber habido, a ver, que fuese Olimpiade, que lo moviese los hilos para garantizar la sucesión de Alejandro, es verosímil. Que fuese también un asunto de celos, una cosa meramente personal, dice, también es verosímil, Claro. con lo cual no lo sabemos. Eso es un tema que, por ejemplo, las novelas, pues siempre... hay una trilogía de novelas que tuvo mucho éxito hace unos años, que es de un escritor italiano, que también es historiador, que es la de Valerio Massimo Manfredi, que sí, es la trilogía cierto, de es Alejandro. verdad. Y de hecho, en esta trilogía... La de la última legión. Sí, La el mismo, última el legión. mismo. Que de la leyenda del rey Arturo. El mismo Lo cuenta todo. Máximo el tío. Manfredi. Sí, bien. Bueno, y en estas novelas creo que en la Gran trama... novela, mucho mejor que esta mierda, pero. Vale, ya. Yo creo que las novelas están entretenidas. Bueno, la trama de las novelas, el hilo conductor es como Aristóteles hace como de investigador privado en Grecia y va un poco investigando, intentando buscar quién ha sido el responsable que está detrás de la Porque muerte. Aristóteles y la madre de Alejandro le sobrevivieron más que él al final. Porque claro, Alejandro murió muy joven. Sí, Aristóteles... 33, ¿no? Sí. 32, casi 33. Aristóteles fue víctima de cuando ya... creo que la historia de Aristóteles estaba en Atenas, entonces cuando llegan las noticias de la muerte de Alejandro, se monta la guerra civil estas entre los sucesores de Alejandro, es una rebelión en Atenas antimacedónica. Sí. Entonces, claro, decidieron ajustar cuentas con todos los partidarios de Macedonia, y el principal y más conocido, que no era ateniense, era Aristóteles. Que había sido el tutor de Entonces Alejandro. Aristóteles se tuvo que ir de Atenas y se fue a refugiar en una isla, y no me acuerdo si se suicidó al final y no sé qué tal, igual, bueno, esperamos si... A ver, tenemos justo aquí la batalla. Y Olimpiade fue asesinada por... Podemos hablar de la mierda de muerte que le dan en la peli ¿A quién? ¿A Filipo? No, a Alexander. Pero A todavía no hemos llegado. heroica, esa movida heroica. Todavía no hemos llegado, Jaime. Porque tiene flashbacks y. Escucha, pero eso es al final de la película porque es el final de la película. Estamos ahora nos viene la última gran batalla, la batalla de Hidaspes en la India, que está, creo que tiene una ciudad más o menos grande ahora mismo por esa Pero zona, ¿contra ¿no? quién es? Espera. Que ya ni te enteras. Contra los indios. un rey indio. No, es que lo digo desde la sinceridad, Vale. ya ni te enteras. Este de rey era contra bastante quién está poderoso, el luchando. rey Porus, que además luego parece ser que por el valor demostrado en batalla no solo le perdona la vida, sino que le nombra sátrapa de esa región y el tío se mantuvo fiel a Alejandro. Bueno, como el otro se piró. Desde un punto de vista estético es muy bonita. Recordar esa carga de bucéfalo contra el elefante, todo en color rosa con los pétalos. Sí, es es como muy una bonita cosa- de es una ver, cosa ¿no? antes- Pero es muy un chula. poco tío. psicodélico aquello, Muy psicodélico. sí. Se están metiendo un trippy porque creo, pero que desde un punto de vista épico está muy guay. No, pero claro, pero ya es que te ha cargado porque la peli ha sido una mierda. Pero tú La si escena del sacaras... el elefante y el caballo. El elefante y tal, el ¿no? caballo, es como muy guay todo, es verdad. No. ¿Cómo se cargaban a los elefantes? Con caballos sin estribos, esta gente, con las sarisas, suponemos.
Bueno, yo creo que el O sea, elefante era acercarse oye, por ahí y no, no, sé. pero estamos hablando que los otros tenían tecnología militar de ir en elefante. Entonces se encontraron con la arma de su zapato. O sea, les dieron... Aquí Aparte que era un ejército ya exhausto. No, pero bueno, pero es que te lo están contando en la película, la mayor parte del ejército ya son persas. Pero además lo de los Sí, elefantes... sí, pero están exhaustos Lo de también. los elefantes es una cosa que lo usaban algunos en la antigüedad, pero no veía ser muy la fena muy práctico tampoco. Es que se aquello, podían o volver sea. en tu contra, le pasaba a los No, y romanos. además Aníbal, se cuidado, acercaban, Aníbal sí, a lo los romanos usaba les muy duró el bien. susto 5 minutos y luego se dieron cuenta que no eran para tanto No los era para elefantes, tanto o sea, decir, con los cartagineses, es verdad. Lo que pasa es que aquí en la película nos ponen casi que es una victoria pírrica y parece ser que ganó con bastante contundencia. Sí, no, pero vamos, pasa, porque son las fuentes, una batalla especialmente sangrienta. Sí, Y, pero o sea, ganaron los macedonios también. Sí, pero que bueno, ¿Verdad? Y aquí, en la última versión... salió mal herido, además, el propio Alejandro. y Alejandro Hefestión no sé también... cuándo- No, Hefestión muere un poquito después. Alejandro me cuando parece. murió debía estar cosido por todos lados porque a lo largo de la carrera militar tuvo muchísimas heridas. Sí, aquí le algunas habían graves, metido es un decir, flechazo. sí, era- Oye, una cosa que queda un poco ridícula, porque quieren darnos a entender bien clarito que son niños monos, pero con cicatrices, porque tienen muchas heridas de guerra, pero tienen como demasiadas cicatrices todos los actores, ¿no? Van con la cara hecho un mapa, todos tienen como demasiado... Alejandro debe estar hecho un cromo. O sea, Sí, porque están hechos polvo, las ¿verdad? creo que en estos libros cuenta la ristra de heridas que Pero tuvo. que eso esté bien. Graves y fueron. Aquí vemos que se le está amotinando ya el ejército. De hecho, es la última gran batalla que tiene. Luego ya están bajando hacia el Pacífico, bueno, hacia el Índico. Hacia el Índico, sí. Hacia el Índico para volver. En la última versión que os he mandado, recortan mucho el conflicto que tiene Alejandro con los generales. Parece ser que es que de todos los palos que le dieron a Oliver Stone cuando hizo la primera versión de la película, os lo digo de verdad, que la han mejorado bastante, ¿eh? Esta última versión es bastante mejor. Era más larga la otra y tenía mucha más morralla. Tenía mucha más homosexualidad gratuita, tenía muchas más discusiones entre generales que al final era siempre lo mismo. Constantemente estaba discutiendo con sus generales. Al final es que te pones de parte de Alejandro, en plan de qué pesados sois, de verdad, dejarle al hombre en paz. Aquí lo han cortado. Aquí, de hecho, cuando el tío se levanta en la tienda y se va a decirle como el Cid, Sí. sigo vivo. Enseguida dice, venga, que nos volvemos. Y todos encantados, ¿verdad? En las versiones originales le cuesta un montón convencerle. De hecho, básicamente el tío no sigue porque no le dejan los generales. Y aquí Bueno, sí, vuelve parece- un poco... parece que no quería, No se pero sabe. sí, ¿verdad? sería- Ya era demasiado. Y vuelve por el desierto de Gedrosia, Irán, que fue horroroso, sí. ¿verdad? Se murieron un montón. Ahí murió mucha gente. Parte con una flota por el mar y demás, pero no. Claro. Y luego ya estamos terminando, luego hablamos de lo demás. Tenemos aquí la muerte de Hefestión, que se coge unas fiebres. Es curiosísimo, porque dice el médico, que los médicos de puta madre, dice, es que han mezclado agua con vino. Y le miran todo, es que eso es algo que no se puede hacer bajo ningún concepto. Fíjate los conocimientos científicos que tenía. Si mezclas agua con vino, te puedes coger el COVID o cualquier cosa horrorosa. Y le dice, cuando le ven con unas fiebres horribles, Alejandro dice, no, pero va a ponerse bien. Lo único, que no puede tomar pollo frío. No Esa es la recuerdo el receta detalle. del médico. No tomes pollo frío. Creo que, no recuerdo el detalle. Eso nunca, No tío. recuerdo el detalle ahora, pero creo que el médico acabó. Es cierto. El Él médico acabó ejecuta. ejecutado, sí, Dice, es verdad, mira, sí. vamos a cortarle el cuello, este es un normal. Te vas a poner bien siempre y cuando calientes el pollo al microondas. Como te lo tomes frío, mueres. Bueno, es que durante muchísimos años, cuando un tío estaba enfermo, lo primero que hacían era sacarle sangre, que claro. Sí. Sí, con la... Y hay pero uno. eso funcionaba a veces, lo de las sanguijuelas. Pero yo no sé si funcionaba la causa-efecto. Es decir, funcionaría No porque, funcionaba. Para bajar la porque te fiebre. ponía bueno, pero no Era la única manera que tenías de bajar la fiebre. quitarte la sangre. Sí, pero claro, debilitando el organismo al mismo tiempo. Es verdad. Bueno, aquí lo que vemos es que también uno de los planes que tenía Alejandro era haber conquistado Arabia, ¿verdad? Era lo que le quedaba. Sí, bueno, y luego en la película, pues en la conversación final, cuando se está muriendo Festión, le habla de... los De Roma. Te metí unos porque se llaman Bueno, romanos pero- que le no, voy a pero- corregir pero también. Meten en Roma el guión para que se cite a Roma, o sea, Sí. de aquello de... Le Los falta planes de decir. conquista sobre lo que No, sería pero el es verdad, Mediterráneo porque occidental. ¿por qué nunca quiso tirar hacia el oeste, no? Ya no pudo. Bueno, a ver, Ya no tipo pudo, porque, pero pudo. porque bueno, siempre fue... Bueno, tiene mucho empieza, sentido el porque este. empieza como una guerra contra Persia. Claro. Entonces conquista el imperio persa y luego se muere. O sea, Desde como- Babilonia, ¿verdad que Y le pillaba? desde el oeste de Europa no le estaban dando caña a Grecia. No, ningún- Es que la no, superpotencia no la molestaban, ¿no? es que la superpotencia era Grecia, entonces tampoco tenía No, necesidad a ver, de... no, sobre todo, digamos que él empieza hereda el conflicto que tiene su padre con Persia. Entonces, digamos que, claro, va hacia Persia. Claro, una cosa del mito de Alejandro, bueno, es verdad, Alejandro hizo esas conquistas apabullantes, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero claro, luego vuelve de las conquistas, y pasa unos meses ahí en Babilonia. se muere Festión y luego se muere él. Joven, 32. Sí. hacia Lo que nos 32 cuentan en la hacia- peli es que
del duelo que le entra porque se muere Festión, se coge unos pedos horrorosos y le deben bajar las defensas cuando bebes tanto y se coge unas fiebres él también. Dicen como que tifus, ¿no? Sí, además debía estar debilitado por las... Dice que la última herida no se había recuperado del todo. Claro. Y murió joven, entonces no sabemos qué es lo que habría hecho y a lo mejor ni si habría sido capaz de mantener esas conquistas. Es decir, Porque no... es que la sensación que nos está dando la película es que es una cosa Muy cogida por los muy pelos todo rápidas. el tiempo. ¿no? Exacto, es que era- totalmente. Esto en cualquier momento se viene abajo. Es que estaba ¿sabes? cogido por los pelos. O sea, Claro. no... O sea, tú puedes conquistar, pero mantener... o sea, Pero es ahí que va. el mismo imperio persa estaba cogido por los pelos, ¿sabes? Entonces que tampoco tenía mucha lealtad al emperador. luego- Entonces luego, Jorge, los territorios conquistados rápidamente A ver, se depende, revolvieron. sí. Ahí vamos al punto. Estamos ya en la muerte de Alejandro. lo Le que vemos hicieron- ahí agonizando, Eso que creo que parece que va a coger un anillo y se lo va a dar al heredero. Están todos aquí, no lo van a dar. El imperio de Alejandro se dividió en 5 reinos. Sí, bueno, sí, eso es un lío de esos de seguir que te lees en varios. Hay una cosa que creo que lo hizo al principio, la famosa... Hubo un supuesto testamento, que lo citan los antiguos, pero que parece ser que no es cierto, no sé qué. Luego está lo del famoso anillo, que hay una cosa muy curiosa, que era según cómo se pronunciase, Sí. que dejó el heredero, y entonces no se les quedaba claro si dijo que era para Crátero. Creo que dijo para el más fuerte de todos, Sí, ¿no? es que Eso es lo que dijo él. según cómo le pongas el acento en griego. Ah, puede ¿dónde ser, pones el sí, acento? Crateroi o Crateroi. Sí. Puede decir para Crátero o para el más fuerte. Crátero, o sea, Ah. entonces era... Ya la antigua se discutía. A ver, realmente dejó un heredero porque Roxana estaba embarazada En la cuando peli muere, sí. cuenta, en 3 meses nace nuestro hijo. Sí, entonces, bueno, pues hubo una serie de polémicas de los generales que empezaron Pues se a pelearse. cargaron al niño al final. Sí, a cabo de unos años, sí, se lo cargaron. Ahí, a la madre. Sí. Junto con Olimpiada que les había protegido. Es que la verdad que eran gente muy... Pero era un poco el modus operandi de los macedonios, ¿eh? No seguían tanto las líneas reales en aquel momento. No, sino era el una más política fuerte. familiar un poco dura. Sí, al final se queda pues la familia de Casandro, pues después de muchos dimes y diretes y guerras, se apoderarán de Macedonia a mandar a asesinar a Olimpiada, a Roxana y al hijo de Alejandro. Tenemos a los seleucidas, que son los que se Sí, quedan los con que se los han cruzado persas, ¿no? Oriente Medio, persas y demás, y luego el reino de los Ptolomeos. Pero hubo demás. más, ¿no? Sí, Estamos luego hablando de 3, Eumenes, pero sí, creo que pues son sí. 5 por ahí. Esto me lleva a preguntarme si realmente ser noble en esa época era algo bueno o algo Era un malo. deporte de riesgo, Depende. pero bueno, Sí, ser plebeyo tampoco estaba muy bien. Entonces, pues, Porque es que era una vida muy complicada. ¿Qué tenías más posibilidades de sobrevivir? A lo mejor siendo mozo de cuadras. ¿Cuál Bueno, sería no la sé mejor qué decirte. profesión de la época? Médico. ¿Médico? Médico, una cosa. Médico, así, el del pollo frío. El del pollo frío. El del pollo frío. No puede ser médico de la corte. Sí, pero vamos, que lo que se reparte es un poco la zona entre... O sea, si yo hubiera nacido y quisiera elegir la mejor carrera Pero para dices, sobrevivir, para para, vivir llegar a más. viejo, ¿qué debería haber elegido? Pues no sé decirte, comerciante o algo así. Alguna cosa tranquila, Sí. ¿no? Comerciante de Y trigo. seguramente, de trigo o algo así. Seguramente Eh, sí. No, seguramente de mercader o algo por el estilo debía ser lo más. Escriba en Egipto, debía ser una cosa muy tranquila y muy Sí. relajada. Escriba, algo así. Escriba, algo así como muy... Lo que pasa es que Ptolomeo en la película como que le está todo el tiempo corrigiendo. Dice, no pongas eso. Sí, sale el pobre corriendo. Pero cabrón, ahí, escribiendo. pero que Claro, estoy, claro, o sea, estoy a ver, tallando aquí. siempre ten en cuenta que te pueden rajar el cuello en cualquier momento. Tú imagínate pero que, bueno, estás, que estás ahí tallando y te dices, no, borra. Y dices, no, tío, ¿cómo borro, tío? muerto. Además, hay cosas que son de película, pues sale el otro correteando con una especie de escritorio que casi no puede escribir. Sí, y, luego, ¿verdad? y otro que le sujeta al tintero. Hay otro para el tintero. Eso es un poco como yo lo veo y digo, bueno, pues... Es verdad. Lo que pasa es que Anthony Hopkins siempre está bien en todas las películas, tío. Entonces tú le ves aquí y aquí yo lo echo de menos. También es verdad que por eso os decía que es que los Excepto diálogos... la de padre. Los diálogos de... Yo lo que no los diálogos de Aristóteles son muy malos. Sí, es yo que no sé si está el tema no lo parrafada aprovechan, que tío. nos suelta al final de la película Anthony Hopkins. Sí. Lo hacen un poco, pues dejarse una voz en off, que sin relación Sí. con el resto. Porque incluso a lo largo de la película casi no ha tenido Ptolomeo ninguna... Parece el de los ricitos, no sé cómo se llama el actor. Sí, es el- sí. Yo repito que la película tiene un beneficio de 12 millones de euros. Sí, está un poco- O sea, En 18 años. 18 total, años. total, Sí, total, sí. Pero total. O que sea, yo creo fue que- una... que yo creo que y un despliegue de actores y Que de yo todo tengo la lo sensación de que esa escena de última está casi rodada al final y la plantan ahí para que el espectador se entere de algo. De lo Sí, que nos para ha querido explicarte un contar. poco. De bueno, Recordar que en la pues voz en off que nos han contado toda la película hay una parte en la que es una cosa rarísima en el cine, que nos sustituyen la voz en off del narrador por otra voz en off. por Olimpia, que te Sí. empieza a contar en las cartas lo que pensaba de Alejandro, que es una puñetera locura. Es decir, de repente te cambian el narrador Es para contarte demasiados otra datos. cosa. tío. Yo creo que habrían hecho una serie ahora mismo. Pero es que contarlo en una serie habría sido muy difícil, en una película era imposible, ¿sabes? Bueno, pues que Bueno, la, una la serie serie habría podría sido más tener fácil. metraje, la no sé qué. No, claro, Como puedes Roma, meter más y yo que tal, sé, sí. habrían Y hecho tal. algo más así. Y contarlo ordenado. Y además con actorazos. Los actores se supone que eran buenos. El niño es Claro. insoportable, el niño Alejandro, ¿verdad? Ahí con los ricitos de oro.
Sí, bueno, y también cuando sale el repelente. adolescente, No sé, yo también creo que- aparte con Recitos de Oro al principio, Colin Farrell. Sí. ¿Verdad? Es verdad. Pero bueno, esto supuso el final de la carrera de Colin Farrell. No, ha hecho... No, luego solo hizo mierda gorda. No ha hecho peli buenas. Mira, hizo la peor temporada de True Detective, es verdad que la hizo. Pero Bueno, ahí le resucitaron, pero ¿tú sabes cuántos años pasaron hasta que hizo True Bueno, porque ha hecho Detective? películas. La última de Guy Ritchie sale y está muy guay también. Sí, 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 pero es que estuvo casi 10 años muerto. Bueno, no. Yo creo que Colin Farrell aquí en este sentido... Iba a ser el nuevo Brad Pitt. No, pero es que, mira, yo creo, más allá de que físicamente no da el pego, yo no creo que sea tanto el problema Bueno, a de ver, él tío, está como bien, lo que le está estaban, bien. como que le estaba pidiendo Oliver Stone. Es que yo creo que esta película, yo no sé quién la podría haber hecho, ninguno, Peter Jackson a lo mejor. Pero cuando le estaba pidiendo, tampoco sabes qué es lo que le estaba pidiendo. Claro, es que el tío yo Es creo que decir, está perdidísimo. Es que tío. está, o sea, está O sea, a un lo poco- mejor es él culpa está del pidiendo, director, a lo mejor es culpa del director. Ahora eres super gay, ahora eres un soñador, ahora eres un mala bestia. Todo de una escena para otra. En plan, tío, es que era muy difícil. Fuera- Hasta tú te habrías acabado con tu carrera de actor haciendo de Alejandro Magno para la peli de Oliver Stone, Jaime. Tampoco lo habrías hecho tú bien. No, yo sí. Tú sí. Tú Además, sabes cómo sé lo que habrías es hecho. curioso pensando Hombre, que yo sí, Alejandro porque habría Magno, pillado muy bien el punto histórico. Alejandro Magno, que es quizá el personaje más de la antigüedad, o sea, quedarte solo con uno. Es el gran conquistador de la historia, ¿verdad? Es curioso que el cine no ha tenido demasiada fortuna, bueno, esta película, bueno. ¿Qué Y más se ha hecho? Hay una de los Ese gran conquistador, entre comillas. No, hombre, lo es. Como habéis dicho, lo que conquistó se puede mantener con pinzas. Bueno, Bueno, claro, pero es que- O sea, luego sí vale, hablamos o largo sea, de- yo llego, como en el RIS, es como en el RIS cuando tienes Sí, pero 20 bueno, fichas es el- y vas llegando hasta Jaime, Kamchatka y luego te pegan el cuatro hostias. primero que hubo. Pero Bueno, vale, sí. el Pero primero bueno, que que hubo. para la relevancia que tuvo, Claro, Moisés, para, claro. para, digamos, el impacto histórico de Alejandro y demás. Y hay una de los 50, no me acuerdo el nombre del director, que el que hace, que es bastante malilla, así tipo Peplum, que el que hace de Alejandro es Richard Barton. Ah, sí. Sí, pero que no. Es alguna vez recuerdo haberlo visto en O sea, televisión que hace se ha muchos hecho años, alguna sí. también Y antes. poco más. No sé, no ha tenido. Pues César, a lo mejor, le hemos visto más en el cine. Sí, Aparte de la película César, de Roma, le hemos César en visto realidad Cleopatra, puso en orden el imperio, pero no conquistó nuevas tierras, ¿no? Bueno, Galia. Bueno, las Galias, sí, es verdad. o sea, la Galia sí se podría verdad. demás, ¿no? Pero. Em, De hecho, siempre a ver, era un poco la antigüedad, de la antigüedad quedó el díptico de Julio César. Plutarco tiene. Más que historia, es biógrafo griego. Plutarco Sí. escribió las llamadas vidas paralelas, que siempre pone la vida de un romano y la de un griego. Sí. Como paralelos, por así decirlo. Claro. parecidos. Pero es que quedaba muy bien compararte con Alejandro. Toda la gente quería Claro, compararse con Alejandro. y empieza la serie de sus vidas paralelas de griegos y romanos Sí. Plutarco con la vida de Alejandro y la vida de Julio César. Sí. Claro, es un poco como el díptico, ¿no? También Claro. recordar que los grandes imperios han tenido beneficios para la humanidad siempre, más allá de las genocidios y las matanzas, porque de alguna forma pacificaba. Es decir, está hablando en la Pax Romana, pero incluso Claro, claro. se Bueno, habla. eso ya es más- lo veo tan claro. Dice que el mayor genocidio desde un punto de vista histórico, poniéndolo Pero en su tenían lugar, tenían que era, ser- claro, escucha, era la Pax Mongola. Dicen que, bueno, que hasta La cierto, Pax punto, Mongola- hasta cierto punto pacificó esa zona y que el comercio El lo. Khan, el Khan. Pues Sí, bueno, claro. pero para veces es la paz de los La época de Marco cementerios Polo. también, lo que Claro, deja la total, conquista. total. Pero hablas Claro. de la época de Marco Polo, el libro de las maravillas. Lo que te estoy diciendo es que estas conquistas tienen algunos La Pax efectos. Mongola fue mejor que, desde luego, A ver, sí, a ver, las desde conquistas luego de Alejandro me parece. A ver, lo de la India Un quedó. poco guayón, lo de la ¿sabes? India quedó muy lejos, lo que sí que tuvo que. A ver, Grecia, que era un sitio pequeño, provinciano, no Sí. sé qué, toda esta, la cultura griega se extiende mucho por el. Hasta mundo. la India. Sí, pero bueno, eso queda muy lejos, pero, Pero por se la pasan por el forro Sí, luego. pero- No, lo que no, no, sería- no, no tanto. Es decir, Bueno, es bueno. que, no, escucha, se han encontrado monedas griegas y influencias griegas en China de la Sí, época. pero- es decir, pero digamos que fue la fue zona la. más impacto es entre Oriente Medio, Egipto. Claro, Vemos mira. que, por ejemplo, a partir de entonces, las ciudades griegas, de cultura griega más potentes, no van a estar en Grecia, van a ser Alejandría, Es verdad. Antioquía, ese tipo de ciudades. De hecho, en época romana, los romanos iban a Grecia para hacer turismo, sí, con los 4 templos Sí, que habían sí. quedado y De poco hecho, más. iban a Esparta como si fuera un parque de Sí, como si fuera atracciones. un parque Mira temático qué de la bestias antigua estos Grecia. tíos. En cambio, es verdad. las ciudades de cultura griega eran Alejandría con su biblioteca, Sí. Antioquía y demás. Pero no te confundas que la película es una chorrada. La figura de Alejandro Magno es de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. Es decir, lo que puso en contacto Oriente con Occidente, el primero, fue Alejandro Magno. No Alejandro que vivió No, poco, sino fue toda. Persia. Bueno, pero Persia era Oriente, realmente. A lo mejor es que hay, La cuna de- hay una cierta intención de ocultar lo que hizo Persia. No, porque culturalmente era mucho más potente lo que aportó. A lo mejor es que somos Grecia. más partidarios
culturalmente de lo que hizo Alejandro que de lo que hizo Persia? No, pero es que los descubrimientos y la cultura que aportó Grecia no lo tenía Persia. Como curiosidad, ese mundo que se crea en Oriente, sobre Oriente Próximo, Medio Oriente, que es un mundo greco-oriental. Claro. Por ejemplo, es como Petra, que es la ciudad de los nabateos, Sí. que eran árabes. Sin embargo, pues vemos esos templos de estilo un poco como griego. Con la Es forma, verdad, ¿no? con los... Entonces, claro, digamos que ahí dentro de ese Oriente se establece, aunque se hablasen otras lenguas, un poco la lengua de cultura, como el inglés de la época es el griego. Pero el griego fue la lengua de la cultura donde miles de años, ya directamente, hasta claro, la caída del pero Imperio ¿Y el Bizantino. persa no lo fue? No, No, eso es lo griego. Pero eso, por ejemplo, va a permitir luego la expansión del cristianismo. eso es. O sea, curiosamente. Eso es. Es decir, hay un diálogo, por ejemplo, que es, no sé si es histórico, no sé, pero me imagino que hablaría de alguna cosa, en el Evangelio de San Juan, que es cuando el diálogo que tiene Jesucristo con Poncio Pilatos. ¿En qué idioma hubiesen hablado Poncio Pilatos y En Jesucristo? griego. En griego, obviamente. Pues ni Poncio Pilatos se iba a tomar la molestia de aprender arameo, Claro. ni tampoco un judío de la época sabía latín. Entonces el griego era un poco como la lengua internacional. Eso favoreció luego mucho la expansión del cristianismo. El griego era el idioma culto de la antigüedad. Es decir, tú cuando hablabas de cultura tenías que hablar de Grecia. Y cuando estamos hablando de Persia, en la continuación del imperio persa fue dominada. Igual que la monarquía egipcia pasó a ser de origen griego, los ptolomeos, la monarquía de Persia pasó también a ser de origen griego, que eran los selúcidas, que hasta que lo vino a sustituir los romanos, en teoría seguían la misma Bueno, línea, sí, ¿no? luego, digamos que Persia tuvo su momento de... Los partos y tal, ¿no? Sí, a partir del siglo III con los arsácidas, que fue la de Sí. la dinastía que le dio mucha guerra a los romanos al final. Pero que tiene una línea muy... De hecho, incluso hoy en día los iraníes nunca se consideran. Ellos les matas y le dicen que son árabes, y son persas. Y incluso étnicamente son mucho más blancos que el resto de la gente. Es decir, tuvieron influencia Además, de... por ejemplo, en Irán no han caído nunca, a pesar de los ayatolás y demás. Por ejemplo, estas cosas que hicieron ahí en Afganistán los talibanes de volar por los aires los budas. No, es un Ahí pueblo muy culto, ahí es verdad. o sea, las ruinas de Persépolis y no sé qué, las tienen ahí como oro en paño. Es decir, Sí. es como, bueno, el pasado... No, es muy difícil. Lo que es Irán, que serían los herederos actuales de lo que era todo Persia y Babilonia, bueno, Babilonia está en Irak. Sí, Babilonia, Puede que sí, es ¿no? que los Está en Irak. babilonios no eran Puede que persas. sí, puede que Los babilonios eran más tipo semita. Porque era el más claro, antiguos sí. todavía. Es casi en la cuna de la civilización estamos en Babilonia, las ciudades pero, más por ejemplo, viejas. es que, que hay. aquí, por ejemplo, por eso digo que Babilonia no estaba en Persia, o sea, una No. ciudad dominada por Persia, pero que no... Igual que Egipto también estaba dominada por los Efectivamente, persas. digo, Es verdad. incluso muchas ciudades de Grecia y otras. Entonces los persas, no eran persas estos, era Claro. la etnia que dominaba un poco la Eso es. aristocracia. Que Está bien, fluyó o sea, en no- muchísimas generaciones después, que es que luego animaba a la gente a conquistar también, ¿sabes? Yo no, seguramente Napoleón también tenía los diarios de la A ver, historia de Alejandro Cuando Magno hablamos también. del Imperio Romano, la Hay que conquista... decir que, además, en los tan pocos años, ¿no? 33 murió. 32. 32. Los romanos lo que hacen en la parte oriental de lo que va a ser el Imperio Romano, básicamente es apoderarse de todos los reinos estos helenísticos que habían surgido Claro. bajo los escobios de Y O era sea, mucho todo más esto, fácil- todo esto que decimos dura 12 años, básicamente. Sí. Sí, la conquista sí. Desde 20 años que, Es que- porque luego es verdad que que él accede al trono. Sí, pero no se desintegró completamente. Lo que pasa es que no quedó unificado el imperio. Es decir, pero quedó en distintos mini imperios griegos, todos. Lo que pasa que es verdad que luego hizo lo de lo que decís de sustituir las casas reinantes. Por generales suyos. Sí, cada uno pues hizo O sea, su hay- dinastía propia. un poco Ahí, así. Lo que pasa que, bueno, si lo miras bien, él conquistó, pero no... Bueno, sí, luego al Sí, final... lo mantuvo, lo luego mantuvieron al final sus mantuvo, herederos. sí, mantuvo porque porque ahí te fundías a los hijos del otro y te... Claro. Sodomizabas al perro y luego te... tal. Bueno, la peli tiene cosas salvables, pero es demasiado larga. No sé si al que no la haya visto, bueno, que no la haya visto no ve nuestros programas, luego se quejan de los spoilers. Da imagen un poco de película deslavazada, Sí. como poco estructurada. Le quedó un poco grande, ¿verdad? Sí. A Oliver Stone, era demasiado para estos él. saltos hacia adelante, hacia atrás, no... Sí, pero por ejemplo, las batallas y cierta respeto con la por ejemplo, los uniformes, supongo que están más o menos bien hechos, ¿verdad? Sí, ¿No? sí, las armas. Mi consejo como experto en esta materia Sí. es que no la veáis. No sé si alguien se atreverá luego a hacer algún día una película de Alejandro Magno en condiciones. Una serie mejor, ¿verdad? Sí, igual es que debía ser serie, no... Es verdad. Sí. Y con otro actor, Yo- por favor. Bueno, estamos aquí para ayudar a la gente. Claro. Muy bien, chicos, pues vamos a dejarlo aquí hasta el próximo que lo vamos pensando. ¿Qué más podíamos hacer de historia, tío? Porque 300 Troya también molaría un día para hablar de la Ilíada. Es que Troya no es historia. No es historia. O sea, es mito. Ahora, o sea, mito ahora de peliculón. leyenda, es decir, Peliculón. No han hecho Peliculazo. No han hecho ninguna película guay de Ulises, tío.
Fíjate, yo cuando vi No. esa escena tan pequeñita que mola mucho que hace Sean Bean de Ulises en Troya, digo, anda que no habría molado hacer con Ned Stark una historia de Ulises. Es que Y Ulises no lo es hicieron. humano, ¿verdad? No es hijo de Dios. No, hicieron como una serie así maligna. sí. No sé, ¿Hicieron una ¿Ulises serie? es hijo de Dios? No, Ulises no. Ulises no, es mortal. Es mortal. Sí, mortal, sí. Los griegos, para los griegos diferenciaban mucho, los griegos lo de los seres humanos, los dioses y los seres inmortales, o sea, los mortales y los inmortales, en una separación estricta. Luego los héroes estos del pasado. Que eran hijos de reyes. De hecho, por ejemplo, Alejandro es de los primeros griegos que por conveniencia política, porque se lo creía las dos cosas, se empieza a divinizar, a divinizados. Los griegos no. Hay una anécdota muy divertida que mandan una carta a Atenas. Sí. Entonces dicen que a partir de ahora pues ya no es Alejandro, no es hijo de Filipo, Alejandro es hijo de Zeus Amón. Sí. Entonces un orador ateniense en la época, los que están ahí como gruñendo contra Alejandro, no les queda más remedio que aceptar la situación, dijo, pues en la asamblea te dices, bueno, pues aceptémoslo, no sé qué. Y si quieres ser hijo de Poseidón o de Apolo, pues también. También, O sea, sí. un poco burlándose de Pero esas esto es pretensiones. como aceptar que Zapatero es hijo de Poseidón Sí. y Recordar- Rajoy hijo de Tebas. Recordar que también, digamos que había como dos facciones dentro de los griegos, los que eran más monárquicos y los que eran No, republicanos. los más que son los promacedónicos y los antimacedónicos, claro. Y los un poco- que habían sido también los espartanos antes, los lacedemonios, ¿no? Que Los eran que les como, gustaba el yogur de Macedonia y los que digamos que los que eran monarquías y los que eran repúblicas sobre todo eran, bueno, democráticas, entre comillas, que serían Atenas y algunas más, ¿no? A Tebas y Tebas contra eso. Sí. Pero vamos, debe ser más una cuestión de no aceptar la preeminencia, digamos, bueno, a fin de cuentas la potencia sí pacífica, entre comillas, Que no pero significaba que estas ciudades perdiesen su independencia para Eso seguir es. matándose unas a otras. Bueno, pues ya pensaremos algo para el próximo, ¿vale, chicos? Venga, Hasta luego, hasta chao. otra. Hasta luego, chao.